Suscríbete a La Panterita. Desde el sur está todo el desarrollo de la información. Y así, cada medio se encargó de hacer el desarrollo de un tema en particular. Aportar lo suyo. De aportar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vinicius, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenas tardes, saludos para todos. Estamos con Diego Cerrati en la Argentina. El tema debe estar ahí, ¿no? El tema de Jorge Morel, estudiante de La Plata. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Arturo, buen día. Un saludo allá a toda la mesa y a la audiencia. ¿Estás en Buenos Aires o en La Plata? En Buenos Aires. Bueno, contanos, Diego, si sos tan amable, cómo se dio lo de Jorge Morel, si iba a préstamo, es jugador de Lanús, o cómo fue Lanús por parte de Guaraní. No, él va a préstamo de Guaraní, se llevó un acuerdo también con Lanús, con un estudiante, así que por suerte ya se arregló todo y ya hoy se presentó ante la Constitución también. Ya comienza a practicar Jorge, lo mejor para él. Contanos, Diego, si el pase sigue siendo Guaraní porcentaje o es más del 50%. No, el pase pertenece a Guaraní aún. ¿Pertenece a Guaraní? Y Lanús. Sí, pertenece a Guaraní los derechos federativos. Lanús compró parte de los derechos económicos, pero el porcentaje más alto tiene Guaraní y maneja los derechos federativos también. Es decir, la negociación Estudiante de La Plata se hizo con Guaraní. Sí, también con Lanús, ¿verdad? Porque él tenía contrato con Lanús y se arregló ahí para que resignen. Y bueno, que después vaya a Estudiante. Estudiante fue la opción que tenía, hubo otras ofertas. ¿Qué pasó en Lanús con Jorge Morel, Diego? No, él estaba, de hecho, el técnico también quería que se quede, pero el interés del jugador era jugar ahí. En Estudiante de La Plata. Así mismo. ¿Y qué le llevó la idea de jugar a Jorge Morel, Estudiante de La Plata, Diego? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Te dijo? Yo creo que tiene Copa Libertadores, también había llamado en su momento el presidente Perón, y bueno, todo eso le motivó mucho algo. Está bien, entonces ya fue presentado, ya practicó, estaban también en las redes, el anuncio de Estudiante de La Plata que se hizo oficial. Jorge Morel, ¿él te habló de algo de la selección nacional porque no fue tenido en cuenta o tuvo reserva en eso? Disculpa, pero no te escuché. El tema selección nacional, ¿te hizo algún comentario? ¿Por qué no jugó? ¿Le extrañó la actitud de Barro Oqueloto o mantener distancia sobre eso? No me dice nada de la puta, no, tampoco no lo voy a decir por respeto, pero no, realmente no me hablo. Bueno, Diego, ¿te mueve otras cosas con relación a estar en Buenos Aires, jugadores representados por vos? No, y una reunión el tema de Robert con la gente de River, después nada, realmente estamos viendo algo de Walter Clark y bueno, y muchas de esas cosas, ¿verdad? Estamos viendo para
cerrar todo y el domingo, lunes estamos por Paraguay. El domingo, lunes. Y lo de Robert Rojas, ¿cómo está en River? ¿Qué te lleva a eso? ¿Por qué lo mencionaste a él? ¿Por alguna posible transferencia o no? No, porque River, la intención de River es que se quede hasta junio, yo ya no estoy muy claro con eso, pero bueno, tenemos que hablar en otros detalles. ¿Y puede ir a fútbol europeo al Lazio de Italia, Robert, o no? Eso se dio a conocer públicamente el interés. Y de otros, incluso está cerrado, ¿perdón? Está cerrado, en Europa está cerrado libre de pasar. No, hablo del segundo semestre, si puede ser. Todo puede ser, si él continúa con ese nivel, yo creo que todo puede ser, porque él terminó con un muy buen nivel ahí en River. No, pero te digo, creo que 3 clubes italianos están interesados en Robert Rojas. Sí, hay varios clubes interesados, eso, sí. Igual te claro, ¿dónde va? Estamos viendo, tenemos acá un club en Argentina, que yo creo que tenemos que definir, si no es aquí, sería en Brasil. Walter, argentino, Brasil. ¿Y dónde estaría la diferencia entre brasileños y argentinos? ¿Clubes, salario, cómo es? Y eso, ¿verdad? Que club se mira, el tema económico obviamente es importante también. No, está correcto, digo, porque creo que el mercado brasileño paga más que el argentino. Sí, obviamente hoy día están mejores, ¿verdad? Pero igualmente el fútbol argentino es una idea impresionante. Sí, totalmente. Igual te claro, está en nuestro país ahora, ¿no? Él está entrenando solo y esperando justamente que la avisemos. ¿Y cuándo le va a avisar a Walter Clark? La idea es que él quiere que hacer la familia. ¿Y vos vas a estar definiendo antes esto con Clark? ¿Ya tenés en la mesa alguna oferta, por decir? Porque tuvimos una posibilidad de Egipto, tuvimos una posibilidad de una serie de Italia, pero bueno, no se dio. Y ahora estamos viendo estas opciones donde están abiertos los libros de pase. Estamos hablando de Argentina. ¿Argentina o Brasil? Sí, pero si hoy está más cerca de Argentina, si está el mercado impresionante, dijiste por Argentina. Yo creo que sí, porque hoy sí, pero esto es muy dinámico y en una hora puede estar más cerca de otro lado. Bueno, Diego, entonces lo de Jorge Morel Víctor. Sí, Diego, ¿Iván Franco se queda en libertad este semestre o le estás viendo alguna opción de salida? Como él no fue muy tenido en cuenta el semestre anterior, te consulto. Iván se está recuperando, tuvo un problema en la pretemporada, está entrenando con sus compañeros y obviamente si tenemos algo vamos a presentar, pero por el momento él está ahí entrenando, haciendo la pretemporada con libertad. Veremos qué pasa, ¿verdad? Siempre intentamos conseguir clubes afuera para los jugadores, vamos a ver si se puede dar. Lastimosamente él no tuvo, como dijiste, tanta continuidad, pero sabemos las condiciones que tiene Iván, ¿verdad? Así que lo tenemos mucha fe. Bueno, seguiremos charlando, Diego. Gracias por tu tiempo, muy amable, Diego. Dale, Arturo, un gran abrazo a todos ahí. Dejamos preguntarte, ¿a Sebastián Ferreira lo representás vos? Sí. Perdón, no voy a dejar de preguntarte, ¿qué otro jugador podría llevar al fútbol norteamericano vos? No, claro, estamos trabajando, pero capaz que salga de. No digo, cuando va uno a Estados Unidos y te pueden decir, y este jugador, y por eso pregunto. Sí, no, estamos trabajando, ahí está abierto un libro de pase hasta fin de marzo. Bueno, gracias por tu tiempo, Diego, muy amable. Dale, Arturo, un gran abrazo, saludos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopushupe Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 km. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Vos jugaste en Lanús 2 años? Sí, 2 años fue. ¿Qué habrá pasado con Jorge Morel? Porque en Lanús están protegidos los jugadores en buen sentido de la palabra, tradicionalmente. Sí, siempre le quieren los paraguayos. No, el caso de Lanús que vos tuviste y claro, varios de ahí se fue al Mirón. La pregunta es, qué raro lo de Morel, digo.
teniendo a un veces pasa contrato. por el entrenador. Por el entrenador. A veces si no lo tienen en cuenta, entonces a partir de allí ver otra institución que le diría que pasa por esa situación. No, Aparte el desafío deportivo que describía, el tema de También. que Estudiantes juega Copa Libertadores, que el propio Juan Sebastián Verón lo llamó, quizás de por ahí lo sedujo como para dejar Lanús e ir a Estudiantes. Llegó como entrenador Almirón ahí en Lanús, ¿verdad? Jorge Almirón. Jorge Almirón, Sí. sí. Que en su momento había salido campeón Sí, salió. con Lanús de la Liga Argentina. Y a las 13 va a hablar hoy Tito Torres. Iván Torres anuncia un vivo a través de su cuenta de Instagram. ¿Y cómo eso se transmite acá? Así poniendo el Instagram o poniendo choco con un contacto con... ¿Se puede o cómo se hace? Y sí, retransmitir allí. yo creo que a través del teléfono también de forma directa de última, pero de alguna manera lo vamos a pasar, porque directo desde la cuenta se puede retransmitir. Muy bien, contigo Luis. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio La Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Par S.A. estamos en Avenida Fernando Lemora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes, Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Ha presentado Ramón Sosa, ¿verdad? Sí. En Gimnasia de Esgrima. A ver si podemos hablar con él. Gorosito no atiende, ¿eh? Corta. Gorosito. Está bien, ya le insistimos mucho. Sosa fue presentado, dice Gustavo Sáenz, nuestro colega, en la última hora. Gimnasia Clásico Platense con presencia paraguaya Morel. Es verdad. Morel en Estudiantes y Sosa en Gimnasia. Clásico de La Plata. 8. Bueno, Ale Silva no va a estar partido General Caballero. Queda descartado Ale Silva. Ale Silva descartado para mañana ante General Caballero. Cuadro de faringitis, pero viaja a Perú. Adelio Zárate, lesión leve, pero también viajaría. Richard Ortiz, lesión en el cuádriceps, descartado para mañana y para el debut copero. Richard no va a estar ni mañana, ni va a estar para el debut del 9 en la Copa Olimpia. Si todo va bien, Richard Ortiz recién llegaría para la revancha el miércoles 16. ¿Querés que te envíe este niño? Sí, por favor. Muy bien, contigo, Luis. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovid y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Con Medilife, comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Licenciado Ferreira está en línea. ¿O no se puede hablar con el licenciado Ferreira, asesor de Olimpia Económico? Yo no sé si Coto Nogués puede hablar o no puede hablar, porque fue uno de los organizadores que está muy afectado por el tema de San Menarino, el tesorero del Olimpia, dicho sea de paso. Por todo, vamos a ver si Coto puede hablar, si puede hablar el licenciado Ferreira. $500,000. No es joda eso. No, para nada. Porque sacábamos la cuenta ayer en privado de que Olimpia va a recibir 550.000 por Ramón Sosa y prácticamente de ese dinero tendría que pagar lo más urgente, por así decirlo. O sea, algo que gana y al final va a terminar perdiendo porque tiene otras deudas que pero pagar. Pero ya no le demanda Olimpia, no hay más demanda en el caso de Sosa. No, claro, pero libre. Ese caso de Temetalí por Sosa está superado ya. Sí, pero digo, libre gana 550.000. Ya sé, pero digo, superado el caso de Ramón Sosa. Sí. Quedó superado.
Olimpia ya no tiene deuda. Sí, pero digo por Adebayor, por eso hacía la cuenta. 550.000 libre y al final 500.000 tiene que pagar por Adebayor. Sí, señor. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la. Apostá legal, apostá sin riesgo. Vuelve con todo la feria mensual de Tupí del viernes, desde mañana hasta el domingo. Vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupí te puede ofrecer al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Y el domingo en horario especial de 10 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Gerardo, esta mañana te dije si le podemos llamar al doctor Casalcia, si sos tan amable, ¿verdad? De tal manera que le busquemos a Casalcia también por el tema del chico, no le levantan a Diego Morel. A Diego Morel. Tiene aún suspensión hasta junio. Y después, y no era que pidió... Se estaba tramitando el proceso como para reducirlo. Lleva 2 años, 7 meses y su suspensión es de 3 años. Por lo visto le van a hacer cumplir todo. Sí. Por lo visto. Y fines de mayo termina la... Porque está preocupado, papá, Diego Morel, queríamos hablar con el doctor Casalcio, una suspensión por el tema de ¿cómo es lo que consumía? Y después no fue consumía drogas sociales, consumía. Sí, claro, y ahí está la sanción fuerte con Diego Morel, que 24 años tiene. Sí. Y está esperando ansiosamente poder jugar. En su momento arquero de selección sub-20, llegó a jugar un mundial juvenil. Sub-20. Esta generación ahora donde están Gómez y compañera, estaba en ese sudamericano y después en ese mundial. O le puede llamar a Diego Morel, le puede llamar al Tanque Morel, porque todo iba a ver el doctor Casax si se podía levantar o no, ¿verdad? Sí, estaba viendo esa posibilidad. Sí, señor. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué tal, doctor Agustín Casaxia? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, doctor, te molestamos por lo siguiente, porque está la preocupación de Diego Morel, papá al Tanque. Lleva 2 años y 7 meses, suspensión es de 3 años, y estamos contigo que sos presidente de la UNAM. ¿Cómo está el tema de Diego Morel? Contanos, doctor Agustín Casaxia, porque falta foto para cumplir, quiere jugar el libro de pase. ¿Cuándo se cierra acá? 18 de febrero. 18, para primera. Para la primera, le puede quedar parado sin jugar, doctor. Sí, el problema fundamental que tenemos es que la reglamentación de WAD no le permite todavía en forma oficial hacer entrenamiento oficial por algún club, ¿verdad? Bueno, puede fichar pero no puede jugar. Estamos nosotros solicitando opiniones a la parte jurídica para ver si nos pueden autorizar a disminuir la pena, ¿verdad? Lo que pasa es que el tema Morel es un poco complicado, ¿verdad? Él ya tuvo en el 2018 un resultado adverso, se le suspendió 2 años. A los 1 año se le levantó la pena para que pueda entrenar, y en ese tiempo otra vez tuvo otro episodio de resultado adverso, y entonces Guada no nos está dando la respuesta, ¿verdad? Porque es una reiteración, entonces ahí es más complicado. Pero él, estamos peleando por él, Arturo, como te dije una vez, hablé con su papá, y bueno, nuestra función no es cortar la carrera deportiva de nadie, pero a veces los reglamentos no nos permiten, y en este caso la reiteración es lo que está en contra de él para levantarlo, porque él cumpliría su suspensión dentro de 6 meses más o menos, y el reglamento dice que 2 meses antes se le puede autorizar oficialmente. Nosotros estamos buscando si podemos aumentar esos 2 meses, que sería ahora, ¿verdad? Pero no está fácil. No, la realidad, la preocupación, la evolución del papá, el jugador. Diego Morel lleva suspendido 2 años y 7 meses. 7 meses, y su suspensión es de 3 años, doctor. No, él tiene doble suspensión, pero el primer año, la primera vez se le suspendió por 2 años. Sí. Se le levantó, pidió una reconsideración y se le levantó a los 1 año. Y en ese tiempo otra vez tuvo otro problema adverso, ¿verdad? Y ahí tiene 3 que todavía no cumple. Por eso es, Arturo. Está bien, doctor, está bien. Yo soy el más interesado en que juegue, porque como dije siempre,
Nuestra función no es contar la carrera deportiva de nadie, sino que lastimosamente a veces se cometen algunas irregularidades también que nosotros, cuando hay un reglamento, tenemos que hacer cumplir. Y, doctor, vos lo que está solicitando, tiene que solicitar si puede practicar, doctor. Sí, bueno, él puede practicar en forma personal sin ningún problema. Para que entre a practicar en el club es lo que estamos pidiendo, o en una institución deportiva. ¿Y él en un solicitó, grupo, él pidió el permiso correspondiente? pedimos nosotros para que nos autoricen y todavía no nos contestaron? Ah, pero te dijo qué club. No, ningún club, nada, solamente era para practicar. Ajá. Y bueno, doctor Casacia, el caso de Mateus. Y él está siguiendo digamos que los pasos correspondientes y está en manos del comité disciplinario ahora, porque no es nomás muy rápido todo, pedir la contraprueba, enviarlo los delegados, volver a abrir en presencia de representantes y todo. Bueno, entonces es un poco lento, pero está dentro de los plazos, se está siguiendo todo para terminar lo antes posible. Doctor, ¿y cuándo saldría la sanción para él? Porque se conoció en las últimas semanas que ya la contraprueba también dio positivo. Entonces, con ese proceso que se sigue habitualmente, ¿cuándo se va a tener la sanción de Mateus? Y eso yo creo que tendrías que preguntarle un poco al doctor Jiménez, que está a cargo del comité disciplinario. Generalmente, en muy pocas veces en la historia del doping, la contraprueba sale diferente a la prueba normal, porque es la misma orina, se guarda en el mismo laboratorio y se tienen las mismas consideraciones de cuidado en todo, ¿verdad? Pero básicamente es una opción que tiene el atleta de solicitar la contraprueba, que en este caso él hizo uso de eso y bueno, ahora ya es más rápido, porque ya terminaron los procesos de laboratorio y ya viene solamente la parte del comité disciplinario. ¿Y el caso de Luis de la Cruz, en qué punto está? Y están en el mismo punto. Lo que no te puedo decir, porque no tengo en mente ahora si ya la contraprueba ya se terminó, ya vino el resultado, ¿verdad? O sea, está en su funcionamiento normal, por así decirlo, el proceso. Sí, tiene un proceso normal, vienen los resultados, se le notifica al atleta, se le notifica al club, a la asociación paraguaya, en este caso porque es de fútbol. Entonces el atleta da su argumento y pide o no pide la contraprueba. Cuando pide la prueba del frasco B es más lento, es más largo. En algunos casos hay atletas que ya aceptaron y no pidieron la apertura del frasco B, entonces es más corto el tiempo de finalización del proceso disciplinario. En este momento ambos están ya en manos del comité, ¿verdad? Y yo particularmente en ninguno de los casos me he inmiscuido para opinar ni para nada con los abogados que manejan esa parte. Siempre estamos recibiendo la información de acuerdo a los pasos que ellos dan y respetamos el trabajo. Está bien, muchísimas gracias por toda la explicación, doctor Casacia, muy amable como siempre. Cuando guste, es un placer, saludo a todos. Gracias, doctor Agustín Casacia. ¿Cómo está el tema de Carrizo? La religión no le permitió. Y volvió. Yo digo para hablar con su representante, no llegamos a hablar nosotros. No, justo estaba buscando y no llegamos a hablar aquí en Paraguay, por lo menos con su representante. ¿Quién es su representante? Porque incluso veía reportes de cuando estaba negociando Cerro con Rosario Central, hablábamos con gente de Rosario Central, específicamente, no llegamos a hablar con su representante. No quiere aplicarse la vacuna. Por una cuestión religiosa parece. ¿No quiere? Sí, por la religión. ¿Y en la Argentina le van a permitir jugar sin vacuna? Aquí hay jugadores que no tienen la vacuna. Sí, en este caso es una exigencia Cerro de Cerro, ¿no? sí. Es exigencia de Cerro. Depende de la exigencia del club. Para hablar con el doctor Bultich no puede decir si como dice el niño, hay clubes que no exigen, Cerro lo exigió. Sí. ¿Y en la Argentina cómo es? Vamos a ver. Contigo, Luis. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Estamos en línea con Pablo Aguilar, jugador del Cruz Azul. Ayer nos contaba el colega León Lecanda, que fue bastante influyente en la negociación con Ángel Romero para que finalmente pueda jugar en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí en vivo con ustedes. Igualmente, Pablo, gracias por atendernos como siempre. Contanos, compañero nuevo, Ángel Romero, se esperaba hace un tiempo que pueda firmar por un equipo y finalmente va a Cruz Azul, donde vos formaste parte ciertamente de convencer al jugador, dar ese toque final para que pueda firmar. Convencer así, no, la verdad que ya lo tenían en carpeta también a Ángel. El tema nada más se había complicado un poquitito, digamos, por el tema extranjero, que nosotros teníamos ya casi cupo lleno. Pero bueno, la salida de un ex compañero Paul para Boca, eso facilitó bastante y bueno, ayudó también que Ángel estaba libre en estos momentos, digamos, y se dio la posibilidad de venir. La verdad que contentos nosotros, pues sabemos la calidad que tiene él y que nos puede ayudar bastante aquí en el equipo. ¿Y qué te iba preguntando Ángel en esos días en los cuales estaba en conversación permanente contigo? ¿Qué referencia te iba pidiendo como para terminar de tomar la decisión? No, ya prácticamente lo había hablado todo, digamos, con el presidente él. Ángel solamente preguntó lo que es el equipo, de los compañeros, digamos, ya después de que se hizo oficial esto, ya preguntar, digamos, por dónde seguro vivir, ya son cositas, digamos, más privadas, digamos, pero del equipo en sí, solamente preguntar qué tal el ambiente en el club y esas cosas, y eso es válido para que uno también pueda tomar una decisión. ¿Te confirmó ya Ángel cuándo está llegando a México? No, todavía no. No sé si aquí la directiva en este caso ya tiene fecha, no sé la verdad, pero seguramente en estos días tendría que ya llegar para estar entrenando con nosotros. Bueno, Pablo Arturo te saluda, ¿cómo estás? Debo decirte que estaba teniendo una llamada en Colombia. Le quería decir a los compañeros, está saliendo a las 2 de la mañana el vuelo hoy de Ángel Romero rumbo a México. Muy bien, excelente. Entonces más o menos como te decía, ya se tendría que presentar, porque bueno, ya prácticamente estamos, este lunes nosotros tenemos el siguiente partido, ya van a ser la cuarta fecha, y sería importante ya que se incorpore, ya que trate de adaptarse lo más rápido posible, digamos, a lo que va a ser digamos, ya el campeonato aquí. Claro, Pablo, se va a las 2 de la mañana y lo primero... Llegaría al mediodía, entonces. No, a las 2 sale el vuelo. Lo primero que hace al llegar a México es la inspección médica, Pablo. Sí, me imagino que sí. Me imagino que van a hacer la revisión y seguramente entonces si sale ahora llegaría el viernes más o menos al mediodía. Bueno, ya el sábado seguramente se estaría entonces incorporando con nosotros. Sí, señor, te reitero, sale a las 2 de la mañana, la revisión médica, el contrato está, seguramente algún formalino de otro punto, y lo de Ángel es contrato por un año. Eso escuché que es por un año, con opción, si no estoy mal, con alguna opción de alargar un poquitito más, todo dependiendo de cómo nos va y cómo terminamos el tema del torneo aquí. ¿Y la prensa mexicana cómo es con relación a los jugadores cuando llegan? Porque uno solo ve a través de la televisión todo el seguimiento que le hacen. ¿Hay un protocolo ahora por el tema del COVID o no? No, ahora prácticamente
prácticamente no, está todo, digamos, como ya abierto aquí, así que en ese sentido, protocolo y todas esas cosas ya prácticamente no hay mucho, así que la gente está contenta por la venida de él, eso lo hace ver en las redes sociales y la prensa misma que bueno, nosotros una vez lo comenzamos a ver, están contentos, digamos, con la venida de él para acá y entusiasmados, digamos, con su llegada. Bueno, Pablo, el tema de la selección paraguaya. Y como dije en otros medios, por supuesto que nos duela todo, y más todavía porque bueno, yo vuelvo a repetir, se valoriza bastante, digamos, no ir a otro mundial, se valoriza bastante nuestros jugadores, y quieras o no, eso nos choca, digamos, a la mayoría, pero bueno, lastimosamente ya pasó, ahora es cambiar de página y pensar en lo que Cambio de técnico, ¿qué te parece? digamos. No, el técnico, ¿qué podemos decir? El técnico llegó a última hora, ya cuando las tapas ya estaban, digamos, ya era como hacer un milagro, pero hay que hacer bien, hay que analizar bien qué se puede hacer, plantear bien, digamos, porque bueno, otras eliminatorias, digamos, para el próximo mundial, si no nos salen bien las cosas, ya sería más lamentable para todos nosotros. Totalmente de acuerdo, ni hablar lo que sería, ¿no? Terrible. Así es, sería muy feo para nosotros, y más todavía que bueno, los últimos años, digamos, anteriores, donde teníamos la camada de Brasil, la de Verón, toda esa camada, ya nos estamos acostumbrando a ir a mundiales seguidos. Bueno, ¿y México y el Tata Martino llegan o México? Sí, ayer ganó un partido muy difícil, que se le cerró bastante al último, penal, que bueno, eso le ayudó para conseguir los 3 puntos, prácticamente ya está metido ahí también. Se le había complicado un poquitito, que no había conseguido unos puntos que necesitaba aquí local, pero bueno, él ya ganó y eso lo acomodó bastante para pues, prácticamente ya clasificar. ¿Y Luqueño? ¿Qué te dicen? ¿Qué haces? ¿Cómo está con Luqueño? Luqueño sí está difícil, sabemos que el campeonato intermedio va a ser muy duro, nada que ver con lo que va a ser o con lo que fue la primera división. Creo que esta categoría va a ser más dura todavía, y es como yo siempre digo, el Luqueño tiene que estar más que unido ahora, porque bueno, el club lo necesita, y toda la gente queremos que el Luque vuelva muy pronto a primera división, y solamente uniéndonos y trabajando todo al parejo lo podemos lograr. Bueno, ¿qué más, Pablo? ¿Y vos tu carrera vas a cerrar en Luqueño? Todavía no sabemos, tenemos 6 meses más, todavía hasta junio aquí, y bueno, correr, y cuando ya se acerca, digamos, el momento, uno va a analizar a ver qué va a ser lo mejor para ir viendo ya digamos, lo que va a ser el próximo año. ¿Y vos pensás cerrar? Te vuelvo a preguntar con el debido respeto, Pablo. ¿Vos querés cerrar tu carrera en Luqueño? Hoy estás colaborando hasta económicamente con el club, ¿verdad? Sí, estamos ayudando ahí, digamos, siempre estamos ahí en contacto con la comisión directiva también, y por supuesto que el sueño mío, como yo lo dije, el sueño mío siempre es terminar mi carrera donde yo inicié, donde bueno, en este caso en Luqueño, el club que yo amo, pero bueno, es cuestión, como te dije, de analizar todo, porque muchas veces, como lo dijiste también, muchas veces por ahí conviene que yo esté afuera y seguir colaborando desde afuera con la institución que está en adentro, así que cuestión de analizar todo. Y con Osvaldito Martínez habla siempre, ¿eh? Con Osvaldo sí, ahí tenemos un grupito armado, Osvaldo Martínez,
otro amigo también, Rubén, que están ahí en Luque y bueno, tratando de ayudar en algo a Luqueño en este caso. Está bien, Pablo Aguilar, y cuando hablan de Cruz Azul de los paraguayos, incluyéndolo a Denis Caniza, ¿te hablan de él? Por supuesto, siempre, Denis, Riveros, Bonet, Ceballos, todo lo que habían pasado aquí, inclusive lo de antes, la Vera, Juan Ramón Ocampo, toda esa gente siempre se recuerda muy bien, como jugador y como persona han hecho, digamos, historia, han dejado su marca aquí, y eso la gente siempre lo reconoce y siempre lo agradece, y uno se siente más que orgulloso cuando escucha hablar, digamos, de compatriotas que han hecho cosas importantes aquí. Bueno, y te saluda Denis Caniza, Pablo, para ir cerrando la nota. Jugó en el Cruz Azul o se figura en el Cruz Azul. Denis Caniza, Denis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Solemos hablar con Pablo, Arturo. ¿Cómo? Y somos amigos con nosotros. Denis estamos hablando siempre. Siempre Nos somos debe un asado amigos. todavía. Nos debe un asado. Sí. Nos debe un asado, Denis. Le debo. Es que seguía la campaña de Cruz Azul cuando salió campeón Arturo, y Pablo es mi informante desde México. ¿Cierto? Claro. Denis sabe el aprecio que le tenemos, histórico para nuestra selección, es un orgullo para nosotros, digamos, estar en contacto con él, así que él sabe el aprecio que uno le tiene a él. Pablo, te mando un fuerte abrazo, Pablo, desde la distancia. Abrazo grande, Denis. Muy pronto vamos a estar cobrando por ese asadito, Ya está. No, cuando le dijiste cobrar el asado, él ya no escucha más, Denis Caniza, si ya se olvida esta cosa, Pablo. Pablo, se cortó. No, Pablo, sí, se cortó, él no escucha. ¿Qué yo debo, Pablo? Él te dice, no tenés turno mexicano para nada, no se te pegó en ningún momento, veo. Un poquitito alguna vez hablando aquí con los amigos, con gente, digamos, allegada que tenemos. Hasta ahí nomás. Pero bueno, más paraguayo. ¿Y el güey sería para nosotros, será? Más o menos, güey, o tipo amigo, ¿qué tal, güey? ¿Cómo anda? O sea, es prácticamente una palabra que lo están usando como, lo tienen ahí en la punta de la lengua, así que es muy común que se te pegue eso. ¿Y güey de dónde sale? ¿De dónde sale el mexicano? Vos llegaste a preguntar por qué se le dice, oye, güey. La verdad nunca pregunté esas cosas, nunca, digamos, me dio como curiosidad de dónde salió prácticamente eso, pero como te digo, lo usan siempre, o cabrón es como cuando se enoja o algo así, pero el güey sí, medio que no. Voy a preguntar para la próxima, ya me hiciste dudar ahora, así que vamos a preguntar. No, porque no quiero decirte cómo no te extraña, porque cada vez que hablas con un mexicano, oye, güey, pasame, güey, decime, güey. Y por eso te digo, lo tienen en la punta de la lengua, lo tienen eso, así que para cualquier cosa es güey, para cualquier cosa, así que mis hijos ya comienzan a hablar con eso, una vez lo quiero sacar, pero es un poquito difícil. Y pendejo para mexicano no es el pendejo nuestro que es más ahí. Pendejo otra cosa para mexicano. Sí, pendejo sí es una tipo ofensa, tipo más fuerte aquí. Nosotros es joven. Por ejemplo, si uno le dice al otro no seas pendejo, disculpame, significa no seas boludo, por ejemplo. Exactamente, prácticamente así. Prácticamente como regañándolo ya, en este caso. Pendejo, eso vos Denis Caniza sabés eso. Sí. No, eso me sopló nomás. Lo de güey te había yo, lo de que hizo mucho. Denis me dice preguntarle lo de pendejo, porque no es el pendejo nuestro que es mitad y adolescente. No, pero eso sí es aquí una palabra fuerte y cuesta un poquitito, cuando uno llega recién, cuesta un poquitito, pues esas cosas, por ejemplo, no sabe, y tal vez este pendejo le decís a un chavo que le dicen chavo acá a los jóvenes, y por ahí lo pueden tomar mal, así que muchas veces cuesta un poquitito cuando uno viene llegando, digamos, a México y bueno, como vos decís, allá en Paraguay lo usamos como joven, jovencito o algo así, pero aquí sí es una palabra fuerte. ¿Y vos ya te acostumbraste a la comida mexicana o comer lo nuestro, Pablo Aguilar, tanto tiempo en México?
No, yo como lo nuestro, hasta mandioca conseguimos acá. La verdad, eso me decía mi mamá, hablaba con mi mamá. Nosotros conseguimos la mandioca, inclusive más lindo ahora que lo que hay en Paraguay, según escuché. Así que estamos más que acostumbrados aquí ya a lo que es nuestro nada más. Por supuesto que uno prueba la comida de ellos también, pero me quedo más con lo nuestro. ¿Y el Cruz Azul en relación a eso de los apasionados, cómo es? ¿Son apasionados o hay clubes como Chivas de Guadalajara, el América? Muy apasionada, exactamente, muy apasionada y muy fiel en este caso, porque tal cual como, bueno, Jenny también lo sabe, el club llevaba muchísimo tiempo que no conseguía un título, y para una institución grande eso es, sinceramente, es muy doloroso. Y prácticamente no se tendría que permitir en ese caso, pero bueno, lastimosamente estaba sin título hace bastante tiempo, y la hinchada siempre estaba presente, siempre apoyaba cada torneo, era apoyo constante, y la verdad es muy fiel la afición de Cruz Azul. Está padrísimo, ¿qué significa? Está muy bueno, veo. Está padrísimo, y sí, está muy bueno, digamos. Padrísimo. Ese más o menos se entiende un poquitito más. Está padrísimo, viene a ser, está muy bueno, está muy lindo todo. ¿Y a vos qué te llamó más la atención? ¿Oye, güey, o está padrísimo? el güey, por supuesto, un poco como te dije, el güey se te pega muy fácil, porque hablando con cualquiera aquí se lo sacan, o sea, lo usan, así que esa palabra no te pone alguien muchas veces estando con amigos, algo así, oye güey, y ya comenzás a hablar, o sea, es algo que se te pega más fácil todavía. Y bueno, te reitero, Pablo, de todo un poco, Ángel Romero, que estaba hablando ya con Víctor, nuestro compañero, está saliendo a las 2 de la mañana, está diciendo Val Mediday, lo primero la revisión médica y después la presentación, ¿no? En sociedad ahí en el Club Azul. Así es, me imagino que, bueno, llegando ya a la inspección, llega otro compañero también de Chile, no sé cuándo llega, pero seguramente lo van a estar presentando prácticamente juntos a ellos dos, y no sé cómo vendría el tema de, si es que todavía no tiene la visa de trabajo, tendría que salir un día otra vez del país y ya volver con la visa para poder ya jugar, digamos, las fechas que siguen. Está bien, un saludo al aire, Pablo. Hasta la vuelta, güey. Hasta la vuelta, un placer, güey. Gracias, güey. Muy amable, güey. Pablo Aguilar. Estuvo padrísimo el tema. ¿Cómo está don Pipo Gorosito? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda don Pipo? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Perdón por tanta insistencia. Está en la actividad, está lo nuestro que queremos preguntarte. Lo de Ramón Sosa. Decía el colega que usó una palabra que decía obsesión, tiene Pipo Gorosito en el caso de Ramón Sosa, Gimnasia y Esgrima de La Plata, y bueno, ya firmó, cuando quisimos hablar contigo nos dijiste primero firma y después hablo, y bueno, las sensaciones que te da Néstor Pipo Gorosito, lo de Ramón Sosa en tu equipo de Gimnasia. Sinceramente muy contento porque es un jugador que tiene muchísima proyección a nuestro entender. Mientras compartió con nosotros ahí en el plantel de Olimpia, jugó muy bien, y bueno, nosotros teníamos la esperanza de que venga, que nos podía dar una mano grande en el equipo, y bueno, le va a llegar, como es algo lógico, un periodo de adaptación, pero que estamos muy contentos de que se haya concretado. A Olimpia le entra un dinero también importante, entonces uno contento porque le dio una mano a Ramón, él nos va a dar una mano a nosotros, y nosotros hemos ayudado en parte a Olimpia como para que también reciba un dinero. Bueno, ¿y qué le diste a Ramón, Pipo? ¿Qué lo ves como mayor virtud? Porque acá cuando en la Olimpia ya los otros técnicos no lo consideraban tanto, había preocupación, banco, jugaba poco. Contanos cómo lo ves vos a él.
muy bien, un jugador que tiene un ida y vuelta muy importante, desequilibrante del 1 contra 1, tiene buen salto, cabecea bien, juega bien, sabe jugar bien al fútbol, y como te dije, le hice hincapié al presidente porque a mi entender, si juega en la medida de lo que puede, en Argentina puede valer mucho dinero. Y la charla que tuviste con él, Pipo, con Ramón, contanos. Perdón, no... Si tuviste no una escuché. charla ahora en La Plata para el partido, ¿cómo fue? ¿Lo tuviste acá, el reencuentro, digo? Sí, bien, una relación de respeto de jugador a entrenador, afectivamente muy buena, como lo mismo que tuvimos con todos los muchachos de Olimpia, pero bueno, ahora está la parte profesional, mañana vamos a jugar un amistoso contra Boca y Ramón va a jugar, a pesar de que hace poquito que está, queremos que se vaya acostumbrando al ritmo del fútbol argentino, que me decía Ramón que hay 1 o 2 tiempos menos acá. Bueno, ¿y lo ponés derecha o izquierda? Ahora va a jugar por derecha mañana porque tenemos al Negrito Carbonero que está jugando a la izquierda. Y cuando se habla de tiempo, ¿habla de la dinámica del fútbol, Néstor Pipo Gorosito, de Argentina y Paraguay? No, yo lo que digo que lo que me comentaba Ramón, que él notaba que como que acá le faltaba un tiempo, claro, que cuando quería parar y quería levantar ya tenía la gente mucho más encima que lo que venía acostumbrado. Ah, correcto, más tiempo acá en Paraguay. Por la característica, Pipo, el jugador tiene que adaptarse al nuevo sistema, a la forma de jugar de Argentina, ¿no? Sí, el fútbol argentino por ahí no es tan lindo para ver desde afuera, pero es muy difícil para jugar. Y eso es lo que comentábamos. Vino otro muchacho también que se llama Piri, Oscar Piri, formoseño, que vino del Ecuador, y me decía también que le pasó lo mismo, él lleva un periodo más, 2 o 3 semanas más de entrenamiento y ahora sí ya está prácticamente acostumbrado. Bueno, ¿y de Paraguay seguís, estás más involucrado en gimnasia, fútbol argentino o te da por lo que pasa en el fútbol paraguayo, como la eliminación del Mundial, por ejemplo? Sí, uno está enterado de todo, principalmente yo sigo todas las informaciones de Olimpia y bueno, Dios quiera que pueda atravesar, salir de esta crisis que le va a llevar un tiempo. Nosotros también estamos ahí. ¿Se cortó? La pausa con Pipo Gorosito. Agradecerle, decirle que se cortó, sí que retomamos, le agradece Gerardo. Sí, Luis. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga, de lunes a sábados, en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central, en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Gerardo Rodríguez Ramos Sosa nos habla. Para ir redondeando la charla nomás con Pipo Gorosito. Está Pipo, no, se cortó la comunicación. Como conoce el fútbol paraguayo, estuvo acá, fue campeón con Olimpia, después entró el segundo torneo. Preguntarle del fútbol paraguayo a si sorprendió, ¿no?, esta temprana eliminación, Pipo. Por ahí un análisis más profundo. Yo estuve poco en Paraguay, estuve poco tiempo, fueron 5 meses, 6 meses, 4 meses.
y capaz que habría que ver y empaparse más en profundidad como para tener una opinión más certera. A mi entender hay muy buenos jugadores, pero bueno, como todo, tiene que llevar su periodo de adaptación al nuevo cuerpo técnico, su forma de trabajar, y bueno, Dios quiera que salga, que mejore para el otro mundial. Son 3 Lo que mundiales. te decía anteriormente, que Dios quiera que Olimpia salga de la situación. Nosotros tenemos una deuda también con Olimpia, no estamos encontrando respuestas, y uno no quiere hacer juicio, pero desgraciadamente, si uno no encuentra respuesta para cobrar lo que se la deuda, tiene que recurrir a la FIFA como para cobrar lo que a uno le deuda. Cuando hablas, Néstor lo está diciendo, yo tuve la buena predisposición ante el escucho. pedido. ¿Me escuchás, Néstor? Ahora sí. Que tuviste, Néstor Pito Borosito, la buena predisposición con Olimpia, y lo que estás diciendo que recurría a la FIFA es porque no encontrás respuesta. Claro, sí. La idea, yo no tengo problema en ampliar un poco el plazo por lo que me deben, porque soy un tipo agradecido, pero también uno trabaja por dinero, y cuando se va yéndose del país necesita cobrar lo adeudado, y si no encuentra respuesta, desgraciadamente yo no quiero, porque soy muy agradecido, pero todo tiene límites. Lo que decís en esto, que yo no sé si la palabra es contra tu voluntad porque sos profesional. Hiciste lo necesario para arreglar en buenos términos, no encontraste respuesta y vas a la FIFA. No, todavía no, pero si no encuentro respuesta de acá a la otra semana, desgraciadamente tengo que ver cómo puedo hacer para cobrar ese dinero que se me adeuda. ¿El monto no querés decir? ¿Perdón? ¿El monto podemos mencionar o no? No, es una cosa, pero es un monto mínimo a comparación de los montos que se menciona que adeudan. Es un monto mínimo, es nada para el club. Bueno, hoy toda deuda pesa, te imaginas, Pipe Borosito, la demanda que tiene. Ahora vino una de mayor, con una de mayor, digo, $500,000. Está lo de... y otros jugadores, independientemente a Derli, es muy fuerte lo de Olimpia. Pero vos no para ganar eso tendría que haber trabajado 10 años en Paraguay. No, por eso te estoy mencionando, vos sí, no entraba a comparación con las demandas que tiene Olimpia. Pero ¿con quién hablas? ¿Hablaste con Miguel Cardona? ¿Te escucha, te atienden o no? He intentado hablar, pero no he podido hablar. Esta semana voy a tratar de volver a hablar con Coto, con alguno, para ver qué solución ellos me pueden dar. Como le digo, no tengo problema en ampliar dinero que se venció en junio, pero que sea algo cierto. Yo no tengo documentado, pero si no, estoy obligado a presentarlo. Bueno, claro, estamos hablando vía FIFA. Te pregunto, Néstor Pipe Borosito, ¿tiene que ver con el título, premio, salario o cómo es? No, por el salario. ¿Y cuántos meses te deben, Néstor? ¿Te deben? Fueron pagando una parte, y ahora desde el último es junio, agosto y septiembre, desde esos 3 documentos. Estamos hablando de deuda de la Olimpia de junio a septiembre, junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses. No, por ahí capaz que julio, agosto y septiembre. Ah, perdón, reiteramos entonces, reclamo de Pipe Borosito de falta de pago de la Olimpia, julio, agosto y septiembre. Sí, exactamente, pero mínimo me pagaron una parte y falta pagar otra. ¿Y cómo hiciste con la residencia? ¿Y cómo se hace? Yo tengo la mejor voluntad, y como dije anteriormente, soy agradecido, pero uno trabaja por dinero. Sí. ¿Y cómo fue la rescisión de contrato con Olimpia, Néstor? En buenos términos,
una decisión del club, nos dieron los documentos que nos adeudaban o documentaron lo que se nos adeudaba, perdón, esa sería la respuesta. Claro, entiendo. Usted fuiste antes y vos lo que querés que se respete el contrato de los meses que mencionaste. No. Hasta el día que trabajamos por contrato. No hasta el día que trabajamos. Pero nosotros perdón, ¿vos cuándo te fuiste? Teníamos una rescisión de contrato. Escúcheme, teníamos una rescisión de contrato. Que si yo me quería ir, tenía que pagar cierta cantidad de dinero. Si el club me quería echar, me tenía que pagar una cantidad de dinero. Me debían algunos meses, fueron saldando y resta ahora un monto que mínimo, pero yo vengo de una familia mucho grande y ese dinero para mi familia es muchísimo dinero. Se entiende, perfecto, se entiende. Bueno, Néstor, ese es el reclamo y te repito, vos que hiciste en buenos términos, hablaste de Coto y Coto Nogués, va a tener que recurrir a otra instancia, vía FIFA, si no encontrar la respuesta que vos deseas o el pago del Olimpia por tus servicios. Exactamente, estoy predispuesto a que me vayan pagando lo que se me debe, pero si no encuentro respuesta, no quiero quedar como un desagradecido con la gente de Olimpia que me ha tratado tan bien. Y acá fue así el tema, cerrando la charla, Néstor, comenzamos con Ramón Sosa agradeciéndote. Si vos te ibas, pagabas un dinero, si Olimpia te echaba, pagaba otro dinero. Este es el caso de la segunda. Exactamente. Así mismo. Eso es así. Es así. Pues Néstor, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. No, de nada, muchísimas gracias. Gracias, Néstor Pipe Brotito. ¿Se entiende? Lo que reclama es la rescisión de contrato. La rescisión, Sí, lo que sí. estaba pendiente. Son 3 meses, de acuerdo a Se lo que la Julio. abonó una parte de una cuota, pero ahora como que no hay respuesta y va a volver a... Y vaya a la FIFA, ¿eh? Sí. Se le va, aunque sea... Aunque sí que va a hacer un llamado más tesorero al Club próxima Olimpia. semana, va a esperar. Va a esperar hasta la próxima semana, niño, con otro detalle. Habla de la familia, ¿eh? Y está muy bien el reclamo, Arturo. Está No, muy yo bien. no digo que dice, no, ni entrar a comparar los millones de otros. Un monto mínimo, decía, en comparación a todo lo que se todo habla. lo que está, pero es uno más para Olimpia. Ahora le aparece uno más para Olimpia. Pipe Borosito, si Olimpia no paga, recurrirá a la FIFA. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigeo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger más un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1000 millones y salen sí o sí, 100 premios en efectivo, una Pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188, pedí CNT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundado bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Las SUV-GAG, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López esquina Pique Surú, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Habla... Iván Torres, exactamente, a través de su cuenta de Instagram. ¿Verdad? Pero él, bueno, habría que escucharlo, ¿no, Benny? No hay nada. Claro. No, es muy difícil, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muy difícil.
En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell Autopista Ñuguazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvimos, volvé. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Brute? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Bueno, doctor, mañana arranca el campeonato. Tema foro, ¿cuánto por ciento? Hasta 80% por sector, Arturo. Hasta 80% por sector. 100% vacunados. 100%. O sea, todos tienen que estar vacunados, o sea, todos tienen que tener el carnet de hincha seguro en verde. Cuando sí, 100%, 80 por sector, como es del aforo total, 80 pueden ingresar. No, vamos a suponer que en gradería norte hasta el 80%, en gradería sur hasta el 80%, así. ¿Y otros clubes que tienen habilitado. o estadios más pequeños, cómo hacen? Y lo mismo, Arturo, no pueden, no sé, el estadio de, no sé, Sol de América. Sí. O Nacional, ¿verdad? Sí. Y los sectores que vaya a habilitar no pueden pasar el 80%. Y en preferencia caben 2.000 personas hasta, no sé, 1.600. ¿Y vos crees que se va a cumplir con eso, con la barra? Estamos hablando de los clubes de mayor convocatoria, doctor. Y esperemos que sí, tenemos mucho margen, Arturo. No creo que haya ningún partido que reúna las condiciones para llenar el 100% de un sector. 80% es mucho. Está bien. Vamos a suponer la olla, no sé, hay un partido, la gradería norte, acá habrán 5.000 personas, 4.000 personas, pasar de 4.000 personas, no, para mí que sí hay margen. Siempre y cuando se respete, ¿no? Claro, cuando haya un clásico, un partido así importante, sí va a ser más difícil, pero vamos a estar siempre responsabilidad de los clubes que se respete, ¿verdad? Doctor, el caso de Carrizo, él volvió a su país porque no quiso vacunarse. ¿El jugador tiene la libertad de jugar sin vacunarse o depende del club Cerro en este caso? Bueno, en Paraguay la vacunación es opcional, no es obligatoria, por lo tanto nosotros, mientras no cambie eso a nivel de país, nosotros no podemos impedirle a una persona ejercer su profesión. Es una decisión ya del Club Cerro Porteño si considera eso un problema a la hora de competir a nivel internacional, donde sí hay reglamentos que impiden a las personas ingresar en determinados países si no estás vacunado. No, esto tiene que ver incluso con Copa Libertadores, por ejemplo, donde juega Cerro. Claro, así mismo. Claro, acá puede, pero cuando juegue la Copa le van a exigir a Carrizo, a Cerro. Claro. Y ahora volvió. No va a poder viajar. No va a poder viajar, no va a poder jugar, es una condición de Cerro Copa por una cuestión de protocolo. Se menciona, sin entrar en el chismerío, que podría ser por una cuestión religiosa, pero como no quiso vacunarse, volvió a Rosario Carrizo de Cerro, doctor. Me estoy enterando por los medios de prensa. Yo ni siquiera sé si es que está o no vacunado. Me dicen que la abogada confirmó que no está vacunado. En tema personal, a nosotros como departamento médico no nos compete. Nosotros fomentamos la vacunación, creemos en la vacunación, pusimos todos los medios para que los jugadores se vacunen, pero ya, como te digo, no es opcional y nunca nosotros obligamos a nadie a vacunarse. Y bueno, no sé, una pregunta más, doctor Brute. Doctor, ¿tiene en mente qué porcentaje de futbolistas de primera no están vacunados aquí en Paraguay? Es mínimo, no sé, prácticamente será el 97 o 98% estarán vacunados, y con esto nuevo de que para viajar, para ir de vacaciones, para competir a nivel internacional, es obligatoria la vacunación. Yo creo que hoy en día ya estarán casi 100%. Pero para estos casos, por ejemplo, le consulto, ¿justifican el hecho de por qué no se vacunan? Si es tema religioso, personal, algo, comentan o no hace falta. Sí, pueden comentar de forma ahí a sus compañeros, al club. A nosotros no preguntamos cuál es el motivo. Doctor, con relación a los menores, ya que se está procediendo a la vacunación también de menores de 12 años,
¿Eso se va a ir viendo con el tiempo, la posibilidad de que ellos puedan ingresar a los estadios, o directamente ya va a pasar para la aplicación del clausura? No. Nosotros como APF queremos que los chicos vuelvan a las canchas. Para nosotros es importantísimo. Apenas los chicos puedan tener su carnet seguro, nosotros vamos a solicitar el permiso al Ministerio de Salud y vamos a traer a los chicos a la cancha. Ese es nuestro objetivo como APF, fomentar la afición, y los chicos son fundamentales para nosotros. Doctor, con todo el control y el protocolo, ¿se puede volver a las conferencias presenciales como hace poco se hizo con Barros Esqueloto, se está haciendo en la APF, igualmente reunión de directivos? En los partidos de fútbol en principio será siempre virtual. ¿Eso podría llegar a cambiar a lo largo de esta apertura con un protocolo importante? Sí, tenemos previsto volver a las conferencias presenciales, pero estamos haciendo una evaluación de todas las salas de prensa. No todas son iguales, ustedes saben bien. Algunas son más amplias, otras son más pequeñas. Entonces yo creo que para finales de mes vamos a empezar con los clubes que tienen sala de prensa amplia y en condiciones, y veremos qué hacer con las otras. Bueno, vuelvo a lo de Carrizo por esta pregunta, doctor Brustein. Si Cerro le toca ir a jugar a Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, no puede viajar, estamos hablando de Carrizo, exigen doble dosis para ingresar al país. Y sí, esa es la realidad hoy en día. Realmente no podría, tengo entendido, porque estos 3 jugadores uruguayos que tenían que venir a jugar con la selección uruguaya, no se les permitió el ingreso al Paraguay y no vinieron. Por eso dice, si a Cerro le toca jugar en Chile, caso Carrizo, Argentina, Uruguay, Colombia, no puede viajar porque exigen doble dosis para ingresar al país. ¿Así es, doctor? ¿No? Así es. Tengo entendido que sí. Sí, Pancho. Intermedia digital. Intermedia, sí. ¿Hay algún avance con relación a lo que va a ser el torneo? Ya se tiene un protocolo también, doctor. ¿Cómo sigue para la divisional intermedia? Yo creo que vamos a aplicar, sobre todo va a depender también mucho de en qué fase estemos de la pandemia. Si estamos en pico, estamos ya en descenso. Hoy en día la disponibilidad de test en el sector privado, en el sector público es mucha. Yo creo que lo más probable es que exijamos test antígenos 24 horas antes también en intermedia, a no ser que haya cambiado mucho la situación epidemiológica y haya un descenso significativo de los casos. Bueno, doctor, seguiremos charlando. Todos los aportes tuyos son muy valiosos para nosotros ante las consultas. Muy amable, doctor. Gracias por la orden. Gracias, doctor Brustein. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiestas, lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subillal, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Cómo está José Luis Lorache? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, y bueno, sé que te solicita, nosotros queremos incluirnos en el tema de Víctor Salazar. ¿Cómo está él? Con todo lo que pasó, la señora. Contanos, José Luis. Sí, ya vivieron cosas muy fuertes, así que están un poco emocionalmente, están angustiados, tristes, ¿no? Con un estrés bastante fuerte, pero bueno, tratando de salir, ¿no? Con la ayuda de amistades, ¿no? De profesionales. Bueno, calculo que esto va a durar un tiempo, pero bueno, de a poquito va a ir tomando la normalidad.
Incluso estuvo internado, el tema del estrés, todo lo que le pasó con la señora, lo que ocurrió con la señora, ¿estuvo internado Víctor Salazar? Sí, estuvo internado más que por concepto de estar con control, y bueno, también porque cuando se desvaneció tuvo un golpe, pero gracias a Dios todo bien. Él está a disposición ya de Cáceres, ¿no? Sí, casualmente ayer se fue al entreno, así que estuvo haciendo un entreno diferenciado, pero sí, está a disposición de Julio. Tan difícil, ¿no? Cuando lo contraste a Víctor Salazar, todo habrá sido muy difícil, ¿no? Cuando hablaste, cuando charlaste con él, ahora a disposición tiene que ir recuperándose. ¿Y cómo está la señora? Sí, la verdad que es muy difícil porque él estuvo ahí en el lugar de los derechos y fue que presenció un poco todo esta película, ¿no? La señora bien, la señora está con yeso, ¿no? Con dolores, ¿no? Producto del impacto en su pierna y bueno, de la quebradura de peroné, y bueno, y tratando con reposo, ¿no? Con reposo. Pero bueno, ya te digo, yo creo que eso es lo más traumático acá de todo lo que vivieron. Típicamente los dos de a poquito se van a ir recuperando, o sea, tú que no tienes nada, ¿no? Pero la señora de a poquito se va recuperando, y bueno, también lo harán con la ayuda ahora de la gente del club, ¿no? Sobre todo del psicólogo de Alexis, con la ayuda de él, de a poquito se van sacando toda esta angustia y todo lo que han vivido, ¿no? José Luis, afortunadamente, como decías, no pasó a mayores, por lo menos esta situación que aconteció el domingo. Se irán recuperando, lógicamente, en el tema psicológico. Te pregunto, José Luis, ¿esta situación que vivieron puso en duda en algún momento que continúe en Olimpia Salazar, o eso no está en discusión en este momento? Mira, yo creo que cualquiera, recién me estaba diciendo un colega tuyo, cualquiera que le pasa algo esto fuera del país es como que pensás en regresar a tu país. Pero bueno, esto fue una cosa totalmente accidental, que estuvieron en el momento y en el lugar incorrecto. Quizás se le ha pasado por la cabeza, pero hay algo que pesa mucho, que es el cariño de la gente, el cariño del cuerpo técnico, el cariño del dirigente hacia Tucu y su familia, el trato que tienen con ellos. Y bueno, él ha venido acá a un club grande con objetivos, y bueno, y está ahí luchándola para que esos objetivos se cumplan, ¿no? Claro, y es muy apasionado Víctor Tucu, su apodo, ¿verdad? Víctor Tucu Salazar, que lo representa. Muy apasionado. Sí, Tucu. Es muy apasionado. Tucu de tucumano. Sí, perfecto, Tucu de tucumano, muy apasionado. Sí, es muy apasionado, y la verdad que él casualmente el día anterior me contaba, ¿no? Mandó una foto de su familia dentro del campo de juego, me dice que el club me da oportunidades que nunca la he tenido. Muy contento de estar acá, y bueno, y ahora así tuve una charla con Miguel Cardona, ¿no? El presidente. La verdad que me sentí también muy seguro, porque la tiene muy clara el presidente, y creo que va a llegar a tener buenas cosas este año para el plantel, y lo tiene muy bien a los jugadores, y bueno, la verdad que me voy con un concepto hoy de una Olimpia diferente para este año, y ojalá que consiga lo que ellos tienen, los objetivos para cumplir, ¿no? Cuando hablamos con Miguel Cardona, como que vino un ofrecimiento independiente y dijo, no, Tucu o Víctor se queda en Olimpia. Sí, casualmente ese César me reía, le digo, quiere que después de la declaración que hiciste vos, que quiere que me lleve, le digo. Así que sí, él se estuvo reunido con la gente de Independiente, porque bueno, les obliga, ya también Miguel conoce lo que es el trabajo de Eduardo Domínguez, ¿no? Un profesional, un técnico ganador, y bueno, que él realmente que solicite para su equipo es algo importante. Pero bueno, no solo el jugador, además está conforme en el club donde está, el que es Olimpia, también el que hay que decidir una acción en conjunto con el club. Si en su momento el club me dice, sí, mira, está la posibilidad porque tenemos un reemplazante, o por esto y lo otro, nosotros nos conviene que se vaya a préstamo, y bueno, se podría haber hecho, pero hoy
lo que me dice Miguel, que bueno, que el Tucu es un jugador muy considerado y que ellos no quieren defenderse de Víctor, ¿no? Está bien, José Luis Lurache, muchísimas gracias, un saludo al aire, gracias por la buena predisposición y esta charla con nosotros. No, por favor, me mando un abrazo grande, gracias a usted. Igualmente, José Luis Lurache, representante de Víctor Tucu Salazar de Olimpia. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado de y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Sol de América a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712. Encontranos en redes sociales como @soldeamerica.py. Sol de América, tu club del verano. Nos dio cantidad, niño Víctor, Pancho, Denis, Pipo Gorosito, ínfimo comparación a los otros. Sí. Pero Olimpia no le paga. Importante para él y su familia. Sí. Puede ser 150, $200,000. Olimpia suma. Sí. Y ya dijo, porque habló con Cotton, ¿no ves? Tema, puede terminar la FIFA. Sí, una semana más, va a esperar por las buenas. Plazo, una semana. Se suma a $10.160.000 de total de todas las demandas que tiene Olimpia. ¿Cuánto es? $10.160.000. Y bueno, en demanda. No, y estamos hablando de la demanda. Sí. Está una más que se va a sumar. Y después además todavía. Y por ejemplo, Garnero es otro caso que todavía no llegó a esa instancia, pero que la deuda está latente con el entrenador de Olimpia. Porque los asistentes reclamaron ya, pero eso Garnero... También sabemos, Pancho. Lo que dice Víctor es que falta lo de... el día que se pronuncie Garnero, si sus colaboradores piden 400, él podría dar más del $1.000.000. Si los colaboradores van a 400, y sabe Denis Caniza, siempre creo que un 50% de la contratación técnica para el técnico y la distribución, ¿verdad? Sí, el técnico lleva la Claro. parte superior de la torta. Como dice Denis Caniza, si es 400.000 puede ser más del $1.000.000. Fácilmente. Fácilmente. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Azodi Fútbol Álamos, porque ese es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAG. Seguimos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Vamos con el pretendiente. ¿Vos sabés cómo es el pretendiente, Denis? El que está al acecho. Al acecho. El que está a la expectativa. Que llega por rebote, algo así. No por rebote, porque... Yo tengo mis 4 candidatos principales para el título. No, olvídate de los 4. Okay. Acá, pero no adelante nada, ¿verdad? No, claro que no. O hay un quinto. No, hay 5. Acá te gusta o no te gusta, tenés que poner 5. Y candidato al título 5, sí. No, vos tenés, va de 5, va bajando hasta el primero. Pero acá hay un sexto, no es que va al rebote. Ahí está la expectativa, espera, se te puede meter, te puede sorprender. Acá, por ejemplo, en el último campeonato nadie acertó. No. El campeón nadie. Cerro, nadie le dio Cerro.
Y yo sé que tu candidato principal es Cerro. No voy a decir. Al aire tenés que decir. No, pero enseguida. Perana. Qué difícil va a ser el tema. Arrancamos. El número 6 primero. El pretendiente, Fabián. Puesto número 6. El pretendiente. Fabián. General Caballero de Juan León Mallorquín. Fabián Sanabria dice General Caballero de Juan León Mallorquín. Es un pretendiente al título. Víctor Villalba. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Joel. Ahora Jorge. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Pancho. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Denis Reco Mancaniza. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Tirazo, le grita, y cierra el puño y Ameliano y... Yo, no, pena. Yo pregunto, Angelito, yo pregunto, yo no opino. Vamos ahora al quinto. Puesto número 5. Ahí están los candidatos. Los otros son, es un pretendiente, que ahí está la expectativa. Fabián. Sol de América. Niño Jorge. Puesto número 5. Sol de América. Víctor Villalba. Puesto número 5. Nacional. Puesto el número 5, Denis Caniza. Puesto número 5. Nacional. Pancho López. Puesto número 5. Nacional. Vamos ahora con Luis y después cuarto lugar. Con el Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligia Yala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en redes. Control, Feel Mike Feel. Cuarta posición de entrada, pero puede ser campeón. Vamos con el cuarto. Puesto número 4. Víctor. Puesto número 4. Olimpia. Parece que no entendés. Quería preguntar otra vez. Te acabo de preguntar. Comenzamos otra vez. Puesto número 4. Víctor. Olimpia. No, parece que vos no me entendés. Poné otra vez. Puesto número 4. Olimpia. A Víctor Villar Olimpia. Fabián. Puesto número 4. Guaraní. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Guaraní. Puesto número 4. Vos ahora, niño. Puesto número 4. Guaraní, ni. Denis Caniza, pero dice el niño guaraní, al aire, repetí, espera, discúlpame, porque dice que no escuchó Luis Paredes, que es el Chuma. No nos salió al aire nomás, Arturo. Ponele por otra vez, Pancho. Puesto número 4. Guaraní. El niño Jorge, muy bien, Denis Caniza. Puesto número 4. Libertad. No, parece que vos no entendés. Pero puede salir campeón, pero cuarto. Espera, yo te pregunto, puesto número 4, claro, está muy distante de los candidatos más cercanos. ¿Quién es para vos? Puesto número 4. Libertad. A la pinta de mi candidato, Barto, si no, cuarto lugar, porque no te pones así. Puesto número 4. Francisco Pancho López. Guaraní. No le dan luego. ¿Vos Olimpia qué puesto le pusiste, Víctor? Cuarto. Ya volvemos.
Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, 1751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ahora tenemos Joel. Puesto número 3. Niño Jorge, puesto número 3. Libertad. Libertad. Fabián. Puesto número 3. Olimpia. Quiere decir que no, Olimpia no. Víctor Villalba. Puesto número 3. Guaraní. Pancho. Puesto número 3. Libertad. Vos que Libertad le pusiste quinto, pero cuarto. Denny Caniza. Puesto número 3. Olimpia. Olimpia. Quiere decir que para vos Libertad ahí nomás y Olimpia. Ahí nomás. Ahí también. en vez de tener Olimpia. Sí, ahí nomás. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fuerte y Limón con Nectar, Burbuja Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fuerte y Limón con Burbuja. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Doctor va a hablar en Facebook, ¿verdad? Instagram. Instagram. Ahora vamos con puesto número 2. Fabián. Puesto número 2. Libertad. Denny Caniza. Puesto número 2. Guaraní. Víctor Villalba. Puesto número 2. Cerro Porteño. ¿Cómo? Cerro Porteño. Jorge. Puesto número 2. Olimpia. Quiere decir que para Víctor no va a ser campeón. Si es otro, no es su gran candidato. ¿Vos, Pancho? Puesto número 2. Olimpia. Y ahora vamos a ir al 1, que es el gran candidato. Ese sí es el gran candidato al título. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo Araisil Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Bueno, el segundo tiene, pero el uno es el título. El que lleva el premio, que se lleva el premio acá en la mesa, es el campeón. Y ese es el candidato 1. Vamos al candidato 1. Puesto número 1. El candidato 1 para el título. Ahí sí ya hay premio en efectivo. Fabián. Cerro Porteño. Chao, Fabián. Adiós. Y después vamos a analizar mañana cada uno por qué. Porque ahora no tenemos tiempo por el tema de Tito Torres. Fabián Sanabria le dio a Cerro campeón. Víctor Villalba. Puesto número 1. Libertad. Para Víctor Villalba, Libertad va a ser campeón. Para Fabián va a ser Cerro. Denny Caniza. Puesto número 1. Con Moreno Martins, Cerro Porteño. Con Moreno Martins. Si no estaba Moreno, no. No sé. Pues yo no le entiendo a este señor. No, pero va a tener que explicar por qué. Claro, tengo que explicar mañana. Tiene que explicar. Para Fabián es Cerro. Para Denny Cerro. Sí. Para Víctor Villalba, Libertad. Puesto número 1.
Cerro Porteño. Para Jorge Sosa, Cerro Porteño. Puesto número 1. Pancho López. Cerro Porteño. 4 de 6. 4 de 5. 4 Cerro y 1 Libertad. ¿Vos le diste Libertad? Sí. Vos le diste a Libertad. ¿Y vos qué puesto le diste a Libertad? Cuarto. ¿Y vos Libertad cuánto le diste, niño? Libertad tercero. ¿Y cuánto tiene Fabián? ¿Qué puesto le dio? Vos no notaste. Fabián le dio segundo a Libertad. Yo tercero a Libertad. Música de para el 90% Cerro campeón. Ocurre que después tienen aplicaciones. ¿Por qué a Libertad que le diste vos? Cuarto. ¿Vos viste brillar Olimpia? Olimpia cuarto. ¿Y por qué le diste cuarto a Olimpia? Y porque... Espera, así nomás, después tenés que aplicar de ahí también. ¿Vos Olimpia qué puesto le diste? Segundo. ¿Y vos? Segundo. Ese se acerca más. ¿Pero vos qué puesto le diste a Olimpia? Cuarto. ¿Y te parece, pero? Yo si soy acá, el hincha Olimpia da una escasez a... ¿Y vos qué puesto le diste a Olimpia? Tercero. No le dan los chances. Cuidado con Guaraní, yo le No, puse no, segundo. no, Cuidado con Guaraní, señores. ¿Eh? Otra vez, cuidado con Guaraní. ¿Y vos qué pusiste a Guaraní? Tercero. ¿Y vos, niño? Guaraní cuarto para mí. ¿Y Fabián le puso? Voy a entrar otra vez aquí a la anotación. Cuarto, Fabián. ¿Y vos? Cuarto. No le das lo a Guaraní. Yo segundo le puse a Guaraní. Vos sí, pero los compañeros, el porcentaje mayor no. ¿Cuánto le diste a Olimpia vos? Cuarto. Cuarto. Cuarto ni... No, ese cuarto está... Cuarto. Puede ser campeón, pero allá. Tiene un equipo armadito Olimpia. Como Y, para pelear. y Libertad, Cerro y Guaraní no, Denis. Pero Libertad No, contrató te mucho está- No, jugadores. pregunto, te está Libertad, Cerro y preguntando. Guaraní no, o No, sea... te dice. Olimpia tiene más equipo hoy en día que Libertad. Terminó con un equipo. Esa defensa liberteña... Sí, No no pide- se Puede cambiar todavía. No, no, Edito. no voy a cambiar. No se cambiar, refuerza. No quiere ser. no, que se- sí, Los mismos o- problemas va a tener. Y bueno, vamos a ver por Conste que fallé lejos en la clausura con Libertad, pero... Bueno, otra seguimos, vez. Luis. Para que comprar, se puede alquilar a Renta Mac, la herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, cuadrilla y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda los cuadros de ambas partes para que todo sea lo más transparente. Nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charte Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazado es una fuerte. Charte Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Usted dice el arquitecto del agosto a tus compañeros que argumenten, porque uno, porque dos, porque tres, Claro. tiene que argumentar eso arquitecto del agosto. El tema arquitecto que que va a hablar Tito Torres, estamos esperando arquitecto, por eso, Luis. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Chupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día, participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichigón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. No, Tito Torres no.
crea una expectativa, una cosa muy humana, ¿verdad? Y muy sensible. Sí. Porque él va a hablar, Tito Torres, estamos esperando. Porque esta mañana igualmente habló del Monumental, hermano. Sí. Y habría que ver si cuál es la declaración igualmente de Torres, ¿verdad? Porque se quejó bastante el hermano del tema de la ambulancia, que no tenía... Sí, yo leí. Así mismo. Y hasta se perdió el chofer. Sí, que se perdió, no... En ningún momento llegó intubada, como dijo la directora igualmente del hospital. Por eso habría que ver Tardamos 45 minutos en llegar al hospital, decía el hermano de la señora de Tito. Bueno, muy fuerte, indudablemente. Vamos a ir entonces el porqué de las cosas, porque a lo mejor no habla, Él anunció que hablaba. Sí, él anunció a través de su cuenta. ¿Y qué dice su cuenta de Instagram ahora? Y lo último que publicó justamente eso, que anunciaba a las 13. Dice, para las 13 estaré haciendo un live comentando mi verdad sobre lo ocurrido en los hechos desgraciados el día domingo. Abrazo a todos. Bueno, hoy cerramos Joel con Gorosito, ¿sí? Para la red monumental satelital, y habla de la deuda de Olimpia. ¿Por qué vos le diste? ¿Quién es campeón? ¿Para vos fue? Para mí Libertad, y para el resto de los compañeros ¿Y por qué Cerro. para vos Libertad va a ser campeón? Y yo lo veo campeón a Libertad por los nombres que tiene, porque no va a estar distraído por lo menos de entrada con el tema internacional como el año pasado, donde jugaba Sudamericana a la par y ya había ganado la apertura. Eso me parece que relajó a más de uno. Coincido que tiene problemas defensivos, pero yo creo que los va a mejorar Garnero. No lo veo tan endeble de vuelta a Libertad durante va a marcar este diferencia torneo. con el resto, ¿no? Para mí no sé si diferencia. Yo veo un mano a mano muy parejo con Cerro. Y vos lo ves a Roque Santa Cruz bien. Yo lo veo a Roque bien. Yo de paso está para arrancar ya de titular la primera fecha con Melgarejo. Y Melgarejo jugando de punta terminó muy bien el torneo anterior. Quiere decir que ellos no corren. No, es que yo estoy de acuerdo que Cerro va a pelear hasta el final. Vos no estás de acuerdo con ellos. Veo una diferencia de un punto así reñido hasta el final. No va a haber ni un punto. Libertad no va a pelear el campeonato, va a estar cuarto para mí. Ni un punto, ni reñido va a estar. Respeto la opinión de los compañeros. Cuarto. El hecho que traiga jugadores no significa que va a tener equipo. Roque se fue a Pero pelear trae el muchos tercer jugadores, eso puesto. no significa que vayan a tener un gran equipo. ¿De qué te sirve traer 15 jugadores y no tener un equipo? O sea, Pero y Libertad ganó la apertura, sí, sin tener un gran equipo. Ganó, ¿cuántas fechas antes salió campeón de la apertura? ese fue pasado, ahora empieza otro torneo. Pero y el Cuando mismo vos le diste técnico, cuarto, sí, señor. los planteles. ¿Y por qué es lo que le diste cuarto a Libertad? Y porque sumó 15 jugadores y eso no te garantiza que vas a tener un gran equipo. No te garantiza. Traer muchos jugadores que vas a tener un gran equipo. Tener un gran equipo es diferente. Pero cuarto Tener le un diste a gran... Libertad, ¿por qué no le diste segundo, tercero? Porque hay otro mejor equipo y te voy a argumentar, Arturo. Te voy a argumentar. Espérame. Bueno, está bien. Se pone nervioso. ¿Y vos a Libertad, qué le diste a Libertad vos? Primero. Sí. Y Cerro lo veo ahí mano a mano. No, olvidate del Cerro. Vos estás hablando de Libertad campeón. Sí, Vos estás Libertad hablando campeón, de claro, me Libertad mantengo. campeón. Ahora 1 punto, 2 puntos. Cierto, totalmente de Olvidate, acuerdo. para vos es Libertad campeón. Sí. Para vos, ¿quién es el campeón, Denis? Con Moreno Martins, Cerro Porteño. ¿Y se despierta tanto eso? Veo bien. Es decir, para vos la decisión influye Moreno Martín. No, para nada. Para Pero mí, vos dijiste Cerro campeón con no, Moreno Martín. No, con Moreno Martins. Pero Cerro Porteño tiene un equipo armado que el torneo pasado ganó manejando con una velocidad de 80. Si acelera un poco más, 120, el Taquito va a ganar el campeonato con Moreno Martins. Para Denis Caniza, Cerro de Taquito gana. Atención. Acelerando. Sí, se entiende. Un poquito más. Acelerando un poquito más para Denis Caniza. Cerro. ¿Qué es lo que No, me voy a callar. El torneo pasado le alcanzó con 80 nomás, velocidad 80. Acaba de decir que Cerro salió campeón con 80% de su velocidad. Y estuvo a 5 segundos de quedarse sin nada. Y por eso te digo 80, 80% imagínate si de acelera velocidad, 120. pero que estuvo a Si punto no de era por Moreno Martins otra vez. estuvo a punto de quedarse con la mano vacía y según vos ganó 80% de la... Y aceleró 80% nomás y con eso le bastó para salir campeón. Ahora habla de 120, él no dice de 80, claro. de 100. Si acelera un poco más. Caniza, que él lo mide por el 100. Es lo que dice incluso 120. Claro, es lo que dice a mayor velocidad. Porque tiene Tienes que respetar a Denis Caniza. No soy nadie para cuestionar a Denis. Vamos a esperar el tiempo, a ver qué nos dice. Tiempo al tiempo. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Los locales Casa Central, Subellala Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL.
Ferro Parisea con garantía de calidad yendo a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernanda Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 Aprovechar todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidar de delivery. 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Yo creo que falta Fabián, que le dio campeona a Cerro. Y tiene que argumentar por qué. Claro. Fabián. Y a Fabián hay que Libertad, que puesto le puso. Segundo. Ah, con Cerro igual que vos. Y sí, solo y bien invertido. Y Olimpia, ¿qué le puso Fabián? Tercero. Tercero, Olimpia. Y cuarto, Guaraní. ¿Igual a Olimpia qué le pusiste? Cuarto. No, parece que no entendí. ¿Qué le pusiste? Cuarto. Cuarto. ¿Vos, niño? Cuarto. Sí, lo veo por debajo de Guaraní. A Cerro primero y a Libertad ¿Por tercero. qué le pusiste a Cerro campeón? Cerro por la base, arranca el arco, la seguridad que le otorga Jam. Para mí hoy día tiene una muy buena defensa, allí con una claridad con los centrales, con Patiño, con Duarte, el sector derecho también con el propio Alan, con Espínola. El medio para arriba, la llegada de Alfio Oviedo me parece importante, ya en los últimos amistosos inclusive comenzó a marcar goles. Lo de Marcelo Moreno Martins definitivamente va a ser fundamental del medio para arriba. Un Sergio Díaz encendido le va a dar igualmente mucho a Cerro Porteño, metido, enchufado. Robert Piris igualmente, un refuerzo importante en el medio campo. Si todos sus refuerzos funcionan, todas sus contrataciones, salvo lo de William Rivero, ahí sí pongo una incógnita porque no me cierra un poco la contratación de él, pero en lo demás me parece acertadas las decisiones y se encamina, pero va a ser un mano a mano, eso sí. Para mí va a ser un mano a mano, no por eso Olimpia, que mantiene la base, va a terminar peleando allí. Es más, se define para mí en la última fecha. Para Denny Canicha, de taquito Cerro va a ser campeón. De taquito. Sí, es que acelera un poco sí, más. Sí, ya está condicionado. Ah, claro, pero para vos Cerro va a ser... mejora un poco más. ¿Cuánto le pusiste a Olimpia, Bobito? Cuarto. Fabián, ¿por qué Cerro va a ser campeón? Yo creo que mantener la base es algo muy importante, salvo lo de Boselli, pero creo que tiene allí para cubrir esa posición Cerro Porteño, sumado a los refuerzos que llegaron muy puntuales, pedidos todos de Francisco Arce, y es el entrenador que tiene la idea clara. A los otros como que se le traspapela un poco la cuestión dentro del campeonato. Garnero se lo vio algo perdido con Libertad, hay que ver cómo administra semejante plantel, pero me parece que arrancando por el cuerpo técnico, mantener la base y tener una idea clara de juego, más los que fue adoptando como refuerzos, hacen que Cerro Porteño sea para mí el candidato. No digo que va a ser sencillo, no digo que va a ser de taquito como Denis, pero en un campeonato que puede ser muy apretado, muy ajustado, me parece que puede sacar la ventaja. Gracias Fabián, y vamos a interrumpir esto con Tito Torres. Súper especial para mí, para Cristina, en donde nos fuimos a un lugar. Pero realmente quiero hacerles saber a todos lo que pasó el domingo, un domingo súper especial para mí, para Cristina, en donde nos fuimos a un lugar para pasarla bien, para disfrutar, bailar juntos, pasar un lindo día, cosa que sí lo estábamos viviendo juntos y bueno, llegó un momento dado donde ella y yo queríamos entrar al baño y quedaba a una cierta distancia de donde estábamos nosotros, caminábamos juntos de la mano y llegamos al punto donde teníamos que entrar al baño, ella por un lado, yo por el mío, y es el momento donde yo le digo, mi amor, voy al baño, me voy y vengo. Entro al baño y en contados segundos escucho un alboroto, escucho que la gente grita, lo primero que me dicen es Vita, Vita, Vita. Salgo desesperado del baño sin saber qué ocurría. La gente no me dejaba ver, no me dejaba buscarle, desesperado salí, hasta que la veo en el piso, tirada, y pude sentir un calvario realmente. No sabía qué hacer, pensaba en ella, en mis hijos, fue realmente devastador ese momento, no sabía qué hacer, hasta que vinieron gente de la ambulancia, estaba justamente uno de los doctores del club ahí, él la estaba socorriendo, él nos estaba ayudando. Llegamos a la ambulancia, una ambulancia muy precaria, una ambulancia que no tenía absolutamente nada, una ambulancia que no tenía los personales preparados para este tipo de situaciones.
no había solamente balón de oxígeno, no había para intubarla, no había un hospital cerca, no había nada que realmente pueda ayudar en esa situación. Le decíamos al ambulanciero que nos lleve volando a un lugar, me dijeron para que la lleve al Hospital Nacional de Itagua. Nos fuimos volando, un tráfico increíble, la gente no nos quería dar paso. En un momento dado llegamos a Itagua y el chofer no sabía dónde estaba, no sabía dónde quedaba el hospital, no sabía qué hacer. En ese momento yo clamaba, oraba, le pedía a Dios que le hablaba a mi esposa, le hablaba al doctor, o sea, pensaba a mis hijos. Era realmente una situación muy, muy triste, hasta que le digo, tratando yo de calmarme y de calmar al chofer, le digo, te pongo GPS, veamos, lleguemos. Y bueno, fue así como que llegamos en 40, 45 minutos más o menos. Llegamos al hospital, la metieron. La doctora mintió al decir que ella llegó intubada. Eso no es así, eso no es verdad. Después me fueron contando realmente cómo sucedió, que no resistió. Yo sabía que capaz Cristina no iba a vivir por la magnitud del impacto. Yo la vi, yo me acerqué. Sabía que era muy difícil, pero igual tenía la fe y la esperanza de que Dios pueda hacer algo realmente en su vida y de que no se la pueda llevar. Pero me dieron la noticia 20, 30 minutos después de que ella había fallecido y bueno, ahí es donde realmente un pedazo de mi vida, un pedazo de mi alma se fue de este mundo con ella. Antes de que se me pase, también quería contarles de que en el evento, una vez que llegamos, de la cantidad de gente que había, nosotros estacionamos como a 500 metros y con decirles de que habré visto policías, creo que la palma de mi mano, los dedos que tengo en la mano no alcanzarían. Y adentro, una vez dentro del lugar, tampoco vi policías. La verdad que ante un evento tan grande, ante un evento donde iba a haber mucha gente, sinceramente no puede no haber policías. No puede haber personales de seguridad que estén velando por las vidas de las personas. Porque podía haber pasado eso que le ocurrió a Cristina o podía haber ocurrido otras cosas. Y para eso están los estamentos de seguridad, para que realmente puedan velar por todos nosotros. En cuanto a las declaraciones desacertadas del presidente Mario Abdo, quiero aclarar cuánto sigue. Soy consciente que el narcotráfico se viene instalando en la política y en el poder desde hace años. Soy consciente que este hecho desgraciado proviene de origen narco, pelea o cobro entre ellos. Pero también soy consciente de que los estamentos de seguridad e inteligencia no hacen nada para poder combatirlos en serio y tratar de ir cercándolos poco a poco. En lugar de atajarlos, los impulsan a que crezcan. También estoy convencido de que nadie en su sano juicio quiere que le pase lo que nos pasó a nosotros este domingo. De que nadie quiere estar en medio de un tiroteo, de que nadie quiere tener una herida de bala, de que nadie quiere dejar ir a un concierto o fiesta por temor a que lo maten. A que nuestros hijos realmente tengan que vivir este tipo de situaciones. Pensar de que nada va a cambiar. Señor presidente, o hacemos todos que cambie o buscaremos la manera de cambiarlo entre la mayoría en este país. Esto es insostenible y solo usted y su gabinete no se dan cuenta. No soy político, no tengo agenda política, nunca voté. De eso me avergüenzo, es más. Mañana mismo iré a inscribirme en el registro cívico para poder, aunque sea con un voto el día de mañana, marcar mi pequeña diferencia. Señor presidente, haga lo que tenga que hacer, ejerza el poder que tiene, luche, pelee y no deje que las mafias y la corrupción nos ganen, porque esto no debería de ser normal para todos nosotros. Merecemos un país mejor, merecemos vivir en un país maravilloso, porque eso es nuestro Paraguay. Nuestro Paraguay es un país hermoso y maravilloso. Me despido agradeciendo a los medios de prensa que se pusieron a disposición, a los amigos que no me dejaron un minuto solo en estos días, a mis compañeros del club y de otros clubes que me apoyaron de manera increíble, a las cientos o miles de personas que le hicieron llegar a Vita su cariño y despedida.
a toda la gente que estuvo dándonos la condolencia y a la familia Torres Aranda que se está sosteniendo entre sí para no estar tanto tiempo caída. Solo decirles gracias de corazón. Gracias, no tengo nada más que agradecer a todos. Vita nos da la fuerza para estar acá y empezar a caminar sin ella al lado. Pero con ella a nuestro alrededor, ella está y su espíritu y alma nos sostendrá y enseñará a vivir sin tenerla a nuestro lado. Les pido que me entiendan, no es fácil. Hay veces que podré ser el que todos quieren que yo sea. Me enfocaré en ser un buen padre y sustituir a su madre, un buen hijo, un presente, un pariente, un agradecido, un amigo y un profesional. Ojalá logre todo ello de la mejor manera. Una vez más, gracias a todos y Vita, agradecerte, mi amor, por darme la fuerza de hacer esto. Te prometo que no voy a dejar en vano tu nombre, tus ideas, tu lucha, así que quiero decirte que te amo mucho. Tito Torres. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonzo, Ñembucio, Adelete, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de vos y tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. ¿Vamos bien, Luis? No, para hacerme saber acá nomás. Pancho, ¿vos quién le diste? Cerro Porteño. Y bajo el campeón de Taquito. ¿Tenés los huevos que dijo Denis Caniza? No. Cerro, con Moreno Martín dijiste va a ser campeón de Taquito. Fundamenté, Arturo. Dije por qué. Sí, claro, yo estoy... Claro, no, porque va a salir campeón así nomás. No, para mí no es de Taquito. Va a ser peleado, pero Cerro marca una diferencia, pues ya tiene un funcionamiento y se ha reforzado, o es el equipo que se ha reforzado, me parece, de la mejor forma. No trajo mucho, pero trajo lo que necesitaba y trajo de calidad. O trae de calidad. Entonces, me parece que por allí pasa. La pelea en el mano a mano va a ser con Olimpia. ¿La pelea va a ser con Olimpia? ¿Y a vos te descalifica? No, lo que descalificarte, Víctor Villar. Cada uno tiene su opinión. La pelea en el mano a mano. Con Guaraní va a ser la pelota, Arturo. Vos sos un flan para decir que cada uno tiene su opinión. Te está descalificando. Yo ya le dije a Denny que no coincido en lo del 80 de Cerro. ¿Por qué? Si el año pero si el torneo desesperado pasado ganó el título en la última jugada. Por eso digo, 5 segundos y vos decís que 80. Pero si vamos al funcionamiento, Víctor, fueron los dos equipos que mejor funcionaron. Sí, claro. Un segundo, Luis. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve con todo la feria mensual de Tupí. Del viernes al domingo vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupí te puede ofrecer al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y el domingo en horario especial de 10 a 17 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre estará con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Ocurre que Víctor Villar al niño. ¿Vos qué le pusiste a Libertad? A Libertad, tercero. ¿No le da los chances vos? A Libertad, cuarto. ¿No le da el chance vos? Tercero a Libertad. ¿Y Fabián cuánto le puso? Segundo. Segundo. Sí. Pero Víctor está jugado con Libertad. Con Libertad. Y está jugado con Libertad. Para mí el inconveniente máximo que tiene Libertad es en defensa. Allí es donde no me cierra defensivamente. Y su técnico también. Tiene buena Que visión si de algunas cosas, pero el tema árbitro defensivo... ¿Cómo va a ser? Yo no puedo creer. En los últimos 6 ganó 6 títulos acá en el fútbol Pero paraguayo. estoy hablando de Libertad, no solamente
El Pero pasado ganó pisado. títulos. Ya sé, pero por Libertad que el último torneo. Segundo, Luis, contigo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado en isal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sientes a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL Médico. Sin salir de tu casa, podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales de la Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Ese Vito es con Cristian Rivero. Por eso, ¿por qué le diste? Por Roque. El punto que me genera duda es la defensa, pero yo creo que lo va a corregir de alguna manera. Y no Garner. ese Pito Catalán va de Neveo. ¿Sabe qué Pito Pero Catalán? ¿cómo va a corregir si no ¿Sabe trajo qué? ningún ¿Vos refuerzo en la sabés qué defensa? ¿Sabes qué Pito Catalán? No, señor. Ah. Eso te está haciendo. Está bien, que diga lo que quiera, no hay ningún problema. No, parecería ser Pito Catalán, porque te está diciendo vos, Cerro Porteño, 80. Yo si soy vos, No, recibo No, todo. pero ese del 80 Tirá nomás, me tirá pareció nomás. exagerado. Como 80, al 80% de su fuerza ganó y estuvo a 5 segundos de quedarse sin nada. ¿Y qué me iba a decir hoy Denis si Guaraní salía campeón? Pero por eso te digo, que si Cerro Porteño fue alza un segundo poco jugando al más, 80%. Se va a nivel 3. Si va a nivel 3 va a salir campeón con Taquito, te dije. Salió campeón con nivel 2 o 1. Es lo que dice 80, defendiéndole. Es que él no habla de un 80 sobre 100. Es como con velocidad un auto. Claro. Es lo que dice, tenía 80, ahora va a tener 120. Claro. Cambia la velocidad del cerro. Eso es lo que dice. Y vos te tomaste eso como un 80 de una producción general. Más o menos que reguló, yo entendí entonces. No, es que te reguló. pido disculpas si entendí mal, Denis, porque yo entendí así. Yo no entendía, Víctor. Dame la razón y pasar la libertad al cuarto. ¿Cómo? Dame la razón a mí y pasar la libertad al cuarto lugar. ¿Cómo voy a hacer también? Dale. ¿Tenés tiempo para cambiar? No voy a cambiar. No, ¿Por qué? Me juego. Por favor, Luis. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Enigio. Tu billetera personal está en todo el país, puedes pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo, billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda es la marca número 1, la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones. Y salen sí o sí 100 premios en efectivo, una Pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188. Pedí CNT, Cheponemoy. ¿Por qué le diste libertad? ¿Qué puto vos le diste libertad? Le di tercero. Para mí llegan los tres allí en las últimas. ¿Cuál? En el caso de Olimpia, hace rato por el tema de Iván Torres, cerramos rápido la idea. Decía, se puede definir el Cerro Olimpia en la última o en la penúltima fecha. Me faltó la palabra penúltima fecha. Para mí en las últimas dos fechas se puede ir definiendo lo Olimpia y no lo descarto a Libertad. Para mí Libertad va a meter presión hasta la última parte del campeonato igualmente. Va a ser muy parejo todos los tres. Pero sí, ese es mi 1, 2, 3. Cerro, Olimpia, Libertad. En la última fecha, Olimpia Guaraní. Sí, la última fecha Olimpia Guaraní. Olimpia Guaraní. Y Libertad Resistencia, por ejemplo. Cerro juega con Tacuarembó en la última. La última fecha de campeonato. Sí, la última. Se puede ir definiendo en esa última. ¿Olimpia qué le pusiste vos? Olimpia segundo. Ah, vos le diste a Olimpia. Olimpia sí. Cerro con Olimpia. Cerro Olimpia. ¿Y vos Olimpia? Con la misma. Olimpia cuarto. ¿Y vos? Yo puse tercero al Olimpia porque Olimpia al final del torneo encontró un equipo, pero al final vamos a ver cómo se sostiene. Encima tiene la problemática de no puede contratar Olimpia. Y encima otra vez se presenta estas situaciones de la demanda. Vamos a ver si no le desconcentra. ¿Cómo? Que no es mucho, dice Grosito le va a demandar. Una semana le dio Grosito ahora. Sí. Te suma. Víctor Villar lo va a explicar. ¿Por qué Olimpia le dio cuarto? Es decir, no le da ninguna chance prácticamente.
Porque el pretendiente es esto, ahí está, esperando como diría, un rebote de... Cuarto a Pelira inclusive ni siquiera entra en Copa más o menos, Víctor. Sí, va a entrar a la Libertadores seguro, pero... Diga, sobre, será Luis contigo. DLS Motors S.A., una empresa del grupo de la Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundado bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López, esquina Pico Sur, Fernando de la Mora, zona norte, DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Dice el arquitecto de la Goto para Deni, es parámetro para decir que Olimpia llegó mejor que Libertad con 2 partidos. Copa Paraguay ganó en penales y en el torneo oficial salió penúltimo Olimpia y Libertad cuarto. Así ve. Pasa Sí, que expliqué que pasa que el arquitecto de Graboto las veces que a Libertad no lo consideramos, Claro, siempre siempre saca va. una de esa clase. el árbitro opina como hincha. Claro, Ese es el tema. Para Víctor Villalba, Hay arquitecto. que preguntarle al Libertad, arquitecto dónde, en qué puesto terminó Libertad el torneo pasado. ¿Y también. vos quién le diste de cuarto? Olimpia, ¿qué puesto le diste? Olimpia segundo, mano a mano con Cerro. Para pasa- mí el mano a mano Mira, es lo mira, grande. mira, ¿Y sabe de quién se están olvidando? De Guaraní. Otra vez Guaraní. Cuarto. Que tiene un equipo estable. ¿Y vos qué le y diste? que segundo, señor. Se olvidan de Guaraní nuevamente. El golpe mental de esos segundos fatales allí en Dos Ya Bocas. pasó, niño, hace 6 meses fue eso. No. Ferfer con José Ariel Núñez hay que ver. Y siempre jugué La los recuperación de las buenos primeras jugadores. fechas de eso quiero ver. Y después se puede meter el Guaraní tranquilamente. Tiene Bueno, que Guaraní llevó 9. ¿Cuántos 9 llevó Guaraní? Guaraní solo tiene a Sergio Sí. Vareiro. A Vareiro no. Y a José Ariel Núñez ahora Ay, que José Ariel Núñez que no es con 9, pero Ferfer. juega con Fernando. Pero Fernández Ferfer va a arriba. jugar de 9 Sí. probablemente ahí. ¿Y vos por qué le diste a Olimpia cuarto? Vas a confesar acá. Porque le dio cuarto a Olimpia. Contigo, Luis. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar monarquería. El Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes sociales como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell en la autopista Ñuazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamaros al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. ¿Por qué ustedes no le preguntan a Víctor Villalba? No es muy arriesgado, digo bien, no defendiendo la posición de Olimpia que está con los tremas, ahora nos están pidiendo otra vez lo que vamos a poner otra vez lo de Gorosito, ¿verdad? Sí. En la final, en la nota habla el tema de la deuda del Olimpia, que no le quiere demandar, y lo de Ramón Sosa. No es muy jugador lo tuyo, Olimpia cuarto. Puede ser, pero yo no lo veo Olimpia por encima de Libertad Guaraní Olvídate, yo le digo. En cuanto a potencial futbolístico actual. Víctor Villalba menosprecia a Olimpia. Pero Vito terminó bien Olimpia el torneo pasado. Sí, pero no lo Con veo. dos porque campeonatos. no lo veo. Cerro está armado. No, Libertad- acá no mezcla Cerro. La pregunta es, ¿menospreciar a Olimpia Víctor Villalba? No, pero hay un motivo Cuarto, por el cual está Olimpia. cuarto, porque hay Ahora tres vas encima a- de... Guaraní está por encima de Olimpia, por Olvídate ejemplo, de Guaraní. lo Parece que no entiende. Víctor Villalba, niño, para el niño no. Para el niño otro segundo. Víctor Villalba le encasilló. Casilla P, Olimpia. Ahí rezagado. Muy fuerte.
Vuelta a clases con Electroban, tablet Lenovo Tab M7, 7 pulgadas de 16 GB, más auricular a tan solo 79.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 519-3000, escribinos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, ¿estás lista para tomar? Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subillal, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 sumos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93 watts local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. Niño segundo argumenta y vos cuarto. ¿Por qué esa diferencia, niño? ¿Vos qué viste Olimpia? Segundo. ¿Y por qué esa diferencia? Olimpia tercero. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Fabián qué le dio? Fabián tercero. Tercero, pero los que le dan segundo son Jorge y Pancho. Nosotros Olimpia. coincidimos en el 1, 2 y 3. En el 1, 2 y 3. Cerro, Olimpia y Libertad. Pero niño, Víctor Villalba, ¿y vos por qué le querés? Para mí el reflejo final de Olimpia es válido. El que tengan nuevamente los jugadores el bolsillo lleno les llena la mente y el alma a los jugadores. Esa es la realidad, porque ir a trabajar y no tener tu sueldo como que les desmotiva a los protagonistas, y eso pasó con Olimpia últimamente. Y en la última parte se notó eso. Hoy está arropado por el presidente, está arropado por la directiva. Es cierto, uno dice, tiene que ir a jugar, te dan 4 o 5 meses. Esa es la visión que tiene al aficionado del otro lado, pero no es lo mismo. Yo te quiero ver si ustedes van a trabajar 4 o 5 meses y no están pagando. A la segunda semana que no les pagan, seguro que ya no van a ir a trabajar. Y esa es la situación que sucede, ¿verdad? Muchas veces al futbolista se lo encasilla así, pero esa es la realidad. Y hoy el jugador de Olimpia está arropado de esa situación. No puede contratar, pero la mejor contratación que Olimpia puede llegar a tener es no traer jugadores. Porque entre traer paquetes que muchas veces pueden contratar y quedarte con lo que tenés, lo mejor a veces es quedarte con lo que tenés, arroparle a los chicos que están en las casas juveniles, más la base que tenés. Lo mejor que Olimpia le puede traer es no contratar jugadores, porque a veces también cada una que se mandan cuando traen sus jugadores. Así le pasó como este central Ale y Portugal. Sí. Agustín Ale. Sí, bueno, es un mago buen representante. Pero mira el discurso distinto de Jorge con relación a Víctor. Víctor le puso Olimpia en el fondo. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre el plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Asociata Soldamérica a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @Soldamérica, Soldamérica, tu club del verano. ¿Y vos por qué, Pancho? Olimpia es el plantel, hay que decir, que ha salido campeón en 4 torneos consecutivos. Recordando eso. Después vino el campeonato de Libertad y de Cerro Porteño. Pero es la misma base. Y voy con lo de Jorge también. Creo que, si bien perdió con la salida de Roque, desde lo moral y anímico, Olimpia va a entrar fuerte en el campeonato. Pero ocurre qué cosa distinta en la mesa, ni como Víctor Villalba, nada lo le da Olimpia. No, Víctor, nada. Nada. Y justamente creo que por esa imagen que se tiene de que nadie le da a Olimpia, es lo propio que va a tomar. Hay que quedarte bien con la gente de Olimpia, Un segundo. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma hoy y mañana. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera.
Asado y Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones. Naked Motor Touring Scrambler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Bueno, y ahí es la historia. Después vamos a ir aplicando porque tenemos lo de Pipe Gorosito. Lo debito para el debate porque mañana tenemos los porcentajes. En el WhatsApp están pidiendo nuevamente escuchar. Sí, señor. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel Like Feel. ¿Cansado de goteras y filtraciones? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, 751 casi Cubichoco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar la cuota del auto, el seguro médico hasta la Universidad de los Chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Burucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Dice Arquitecto de la Goto, a los que dicen que soy fanático: 1 Cerro, 2 Libertad, 3 Guaraní, 4 Olimpia, es el de Arquitecto de la Goto. O Arquitecto no le da a tu equipo, entonces le da a Cerro. Cerro 1, Libertad 2, Guaraní 3 y Olimpia 4. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier. Te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate al resto de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Gorosito, escuchar, porque él habla de Ramos Sosa, y él es el que dice lo de Olimpia. Él quiso poseerlo público, Gorosito, que así como están las cosas le puede demandar a Olimpia. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-tapiti.com.py. Comunicate al 648-293 Tapiti SRL. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad de Vete, Fernando del Amor, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacadril y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Sociales Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Saltó bien Luis, saltó Joel, gracias, saltó lo de Gorosito. Sí. Y yo no quiero insistir mucho en esto. Él deja en manos del Olimpia, que Olimpia le pague. No encontró respuesta. Sí.
y va a esperar una semana más, porque decía eso, hasta la próxima semana y después ya vería otra alternativa, que es la demanda ante FIFA. Ínfima, dice la... Sí, en comparación a los otros montos es algo mínimo lo que tiene que Y cobrar. dice con mi familia, digo. Sí. Y él, yo, como diciendo, me corresponde por trabajador. Claro, Por mi familia. claro. Es un reclamo legítimo. Porque cualquier trabajador trabaja por dinero. Dijo, Es eso decir, dejé el país, fui, trabajé. Muy bien. Parecido al discurso de Polenta. Polenta le digo que le hablo por mi hijo. Pero Polenta son $2.500.000. Sí. Y este puede ser 200, 300. Y, sí, yo creo que estaría por ahí. Son 3 meses de deuda. Y más o menos haciendo un cálculo, $60.000 al pero ahí mes, incluye también 180. su asistente de Gorosito. Sí. Sí. Al ver a Gorosito le está viendo a su asistente seguramente. Ahí sube más, entonces. ¿Eh? Pero más o menos por ahí, $200.000 más o menos, Era haciendo un poco, cálculo ¿no? así rápido. El que cobraba 50 fue el uruguayo, él y cuerpo técnico. Gutiérrez. Ese me hago cargo yo. 50.000, yo me estoy haciendo cargo, ¿no? Todo su cuerpo técnico. Él y todo su cuerpo técnico ganan $50.000. ¿Cuánto tiempo tuvo el señor? Y Gutiérrez 3 meses máximo. Ahora está. 2 meses. 2 meses. Y Gorosito estuvo 5, llegó en noviembre del 2020, se fue en marzo del Yo no sé 2021. si le pagó todo a Gutiérrez. Eso yo no sé, yo te digo lo que ganaba. Y no descartemos que pueda aparecer más adelante, porque lo de Gorosito ya pasó tiempo atrás y todavía no se cumplió. Recuerdo, creo que habían dicho, llegamos a un acuerdo con lo de Gutiérrez. Sí, él dijo, el Sí, problema es sí, que ya sí. le pagó. Pasa que con Gorosito también se llegó a un acuerdo y todavía no se pagó. Sí le pagó. No se efectivizó el acuerdo. Y después hay que ver lo de Garnero. ¿Vos le diste cuarto limpio? Cuarto. Sí. ¿Y te sostenés? Sí, me sostengo. ¿No querés cambiar? No. Tenés que anízate, pero vos le propusiste. Sí, yo le dije. Ninguno de los puestos. Tenés tiempo todavía, Tercero, Víctor. ¿a quién le Tenés puse? tiempo. Tercero Guaraní. Tercero Guaraní, Guaraní. segundo, Bueno, tenemos a tercero, Pipo primero. Gorosito, Remo Monumental Satelital Joel. ¿Sí? 13:45 me dijiste. ¿Eh? Y termina con que le puede demandar a Olimpia. Sí. Les puede. Comenzamos sumarse a- Ramón Sosa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y bueno, las sensaciones que te da Néstor Pipo Gorosito, lo de Ramón Sosa, en tu equipo de gimnasia. Sinceramente muy contento porque es un jugador que tiene muchísima proyección a nuestro entender. Mientras compartió con nosotros ahí en el plantel de Olimpia, jugó muy bien y bueno, nosotros teníamos la esperanza de que venga, que nos podía dar una mano grande en el equipo y bueno, le va a llegar, como es algo lógico, un periodo de adaptación, pero que estamos muy contentos de que se haya concretado. A Olimpia le ha entrado un dinero también importante, entonces uno contento porque le dio una mano a Ramón, él nos va a dar una mano a nosotros y nosotros hemos ayudado en parte a Olimpia como para que también reciba un dinero. Bueno, ¿y qué le viste a Ramón, Pipo? ¿Qué lo ves como mayor virtud? Porque acá con la Olimpia ya los otros técnicos no lo consideraban tanto, había preocupación, banco, jugaba poco. Contanos cómo lo ves vos a él. Muy bien, un jugador que tiene un ida y vuelta muy importante, desequilibrante del 1 contra 1, tiene buen salto, cabecea bien, juega bien, sabe jugar bien al fútbol y como te dije, le hice hincapié al presidente porque a mi entender si juega en la medida de lo que puede, en Argentina puede valer mucho dinero. Y la charla que tuviste con él, Pipo, con Ramón, contanos. Perdón, no... Si tuviste no te una escuché. charla ahora en La Plata para el partido, ¿cómo fue? ¿Lo tuviste acá, el reencuentro, digo? Sí, bien, una relación de respeto de jugador a entrenador, afectivamente muy buena, como lo mismo que tuvimos con todos los muchachos de Olimpia, pero bueno, ahora está la parte profesional, mañana vamos a jugar un amistoso contra Boca y Ramón va a jugar, a pesar de que hace poquito que está, queremos que se vaya acostumbrando al ritmo del fútbol argentino, que me decía Ramón que hay 1 o 2 tiempos menos acá. Bueno, ¿y lo ponés derecha o izquierda? Ahora va a jugar por derecha mañana porque
tenemos a Negrito Carbonero que está jugando a la izquierda. Y cuando se habla de tiempo, ¿habla de la dinámica del fútbol, Néstor Pipo Gorosito, de Argentina y Paraguay? No, yo lo que digo que lo que me comentaba Ramón, que él notaba que como que acá le faltaba un tiempo, claro, que cuando quería parar y quería levantar ya tenía la gente mucho más encima que lo que venía acostumbrado. Ah, correcto, más tiempo acá en Paraguay. Por la característica, Pipo, el jugador tiene que adaptarse al nuevo sistema, a la forma de jugar de Argentina, ¿no? Sí, el fútbol argentino por ahí no es tan lindo para ver desde afuera, pero es muy difícil para jugar. Y eso es lo que comentábamos. Vino otro muchacho también que se llama Piri, Oscar Piri, formoseño, que vino de Ecuador, y me decía también que le pasó lo mismo. Él lleva un periodo más, 2 o 3 semanas más de entrenamiento, y ahora sí ya está prácticamente acostumbrado. Bueno, ¿y de Paraguay seguís, estás más involucrado en gimnasia, fútbol argentino, o te da por lo que pasa en el fútbol paraguayo, como la eliminación del Mundial, por ejemplo? Sí, uno está enterado de todo, principalmente yo sigo todas las informaciones de Olimpia, y bueno, Dios quiera que pueda atravesar, salir de esta crisis que le va a llevar un tiempo. Por ahí un análisis más profundo. Yo estuve poco en Paraguay, estuve poco tiempo, fueron 5 meses, 6 meses, 4 meses, y capaz que habría que ver y empaparse más en profundidad como para tener una opinión más certera. A mi entender hay muy buenos jugadores, pero bueno, como todo, tiene que llevar su periodo de adaptación al nuevo cuerpo técnico, su forma de trabajar, y bueno, Dios quiera que salga, que mejore para el otro mundial. Son 3 mundiales. Te decía anteriormente que Dios quiera que Olimpia salga de la situación. Nosotros tenemos una deuda también con Olimpia, nos estamos encontrando respuestas, y uno no quiere hacer juicio, pero desgraciadamente si uno no encuentra respuesta para cobrar lo que se la deuda, tiene que recurrir a la FIFA como para cobrar lo que a uno la deuda. Cuando hablas, Néstor está diciendo, yo tuve la buena predisposición ante el pedido. ¿Me escuchás, Néstor? Ahora sí. Que tuviste, Néstor Pipo Gorosito, la buena predisposición con Olimpia, y lo que estás diciendo que recurría a la FIFA es porque no encontrás respuesta. Claro, sí. La idea, yo no tengo problema en ampliar un poco el plazo por lo que me deben, porque soy un tipo agradecido, pero también uno trabaja por dinero, y cuando se va yéndose del país necesita cobrar lo adeudado, y si no encuentra respuesta, desgraciadamente yo no quiero, porque soy muy agradecido, pero todo tiene límites. Lo que decís en esto, que yo no sé si la palabra es contra tu voluntad porque sos profesional. Hiciste lo necesario para arreglar en buenos términos, no encontraste respuesta y vas a la FIFA. No, todavía no, pero si no encuentro respuesta de acá a la otra semana, desgraciadamente tengo que ver cómo puedo hacer para cobrar ese dinero que se me adeuda. ¿El monto no querés decir? ¿Perdón? ¿El monto podemos mencionar o no? No, es una cosa, pero es un monto mínimo a comparación de los montos que se menciona que adeudan. Es un monto mínimo, es nada para el club. Bueno, hoy toda deuda pesa, te imaginas, Pipo Gorosito, la demanda que tiene. Ahora vino una de mayor, con una de mayor, digo, $500,000. Está lo de... y otros jugadores, independientemente a Derli, es muy fuerte lo de Olimpia, pero vos... Yo para ganar eso tendría que haber trabajado 10 años en Paraguay. No, por eso te estoy mencionando, vos sí, no entraba comparación con las demandas que tiene Olimpia. Pero ¿con quién hablas? ¿Hablaste con Miguel Cardona?
¿Te escucha, te atienden o no? He intentado hablar, pero no he podido hablar. Esta semana voy a tratar de volver a hablar con Coto, con alguno, para ver qué solución ellos me pueden dar. Como le digo, no tengo problema en ampliar dinero que se venció en junio, pero que sea algo cierto, yo no tengo documentado, pero si no estoy obligado a presentarlo. Bueno, claro, estamos hablando vía FIFA. Te pregunto, Néstor Pipa Gorosito, ¿tiene que ver con el título, premio, salario o cómo es? No, por el salario. ¿Y cuántos meses te deben, Néstor? ¿Te deben? Fueron pagando una parte y ahora desde el último junio, agosto y septiembre, desde esos 3 documentos. Estamos hablando de deuda de la Olimpia de junio a septiembre, junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses. No, por ahí capaz que julio, agosto y septiembre. Perdón, reiteramos entonces, reclamo de Pipa Gorosito de falta de pago de la Olimpia, julio, agosto y septiembre. Sí, exactamente, pero mínimo me pagaron una parte y falta pagar otra. ¿Y cómo hiciste con la rescisión? ¿Y cómo se hace? Yo tengo la mejor voluntad y como dije anteriormente, soy agradecido, pero uno trabaja por dinero. Sí. ¿Y cómo fue la rescisión de contrato con la Olimpia, Néstor? En buenos términos, una decisión del club, nos dieron los documentos que nos adeudaban o documentaron lo que se nos adeudaban, perdón, esa sería la respuesta. Claro, entiendo. Usted fuiste antes y vos lo que querés que se respete el contrato de los meses que mencionaste. No. Hasta el día que trabajamos por contrato. No hasta el día que trabajamos. Pero nosotros perdón, ¿vos cuándo te fuiste? Teníamos una rescisión de contrato, escúcheme, teníamos una rescisión de contrato, que si yo me quería ir, tenía que pagar cierta cantidad de dinero. Si el club me quería echar, me tenía que pagar una cantidad de dinero. Me debían algunos meses, fueron saldando y resta ahora un monto que mínimo, pero yo vengo de una familia muy humilde y ese dinero para mi familia es muchísimo dinero. Se entiende, perfecto, se entiende. Bueno, Néstor, ese es el reclamo y te repito, vos que hiciste en buenos términos, hablaste de Coto y Coto de Nogués, va a tener que recurrir a otra instancia, vía FIFA, si no encontrar la respuesta que vos deseas o el pago de la Olimpia por tu servicio. Exactamente, estoy predispuesto a que me vayan pagando lo que se me debe, pero si no encuentro respuesta, no quiero quedar como un desagradecido con la gente de Olimpia que me ha tratado tan bien. Y acá fue así el tema, cerrando la charla, Néstor, comenzamos con Ramón Sosa agradeciéndote. Si vos te ibas, pagabas un dinero, si Olimpia te echaba, pagaba otro dinero. Este es el caso de la segunda. Exactamente. Así mismo. Eso es así. Es así. Pues Néstor, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. No, de nada, muchísimas gracias. La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. AM 1080. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción.
Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. El día a día en noticias a nivel Monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados, sensación térmica 38. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió cambiar al comandante de la Policía Nacional, Luis Arias, tras el atentado registrado en San Bernardino. Será reemplazado por el comisario Gilberto Fleitas, quien se venía desempeñando como subcomandante de la institución policial. Su designación fue confirmada por el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, tras su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El Ministerio de Hacienda inyecta hoy a la economía más de 115.500 millones de guaraníes para pagar a las empresas proveedoras del Estado. Para este efecto, la Dirección General del Tesoro procesará las solicitudes de transferencias de recursos correspondientes a compromisos con fuente de financiamiento 20, recursos del crédito público y 30 recursos institucionales. Los pagos están destinados a compromisos asumidos por inversiones, medicamentos, servicios básicos, entre otros, contratados fundamentalmente por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud. Joe Biden, tras la muerte del líder del Estado Islámico, expresó: hemos eliminado a una amenaza mundial, se hizo explotar en un último